Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate, este es tu canal. ¿Te imaginas criar cangrejos y arroz en el mismo terreno? Y que eso haga más rica la cosecha. Aunque suene extraño, en varios países asiáticos esta combinación no solo es posible, sino que está revolucionando la forma de cultivar. Pero espera, no todos los cangrejos son bienvenidos. Hay larvas de cangrejo que pueden convertirse en auténticas pesadillas para los agricultores. Algunas, como las del famoso cangrejo rojo americano, Procambarus clarki, son tan agresivas que se comen las raíces del arroz y además destruyen los diques al cavar túneles por todas partes. Resultado, campos anegados, caminos inservibles y pérdidas millonarias. Pero aquí viene lo curioso. Otras especies de cangrejos, como los cangrejos de río o de agua dulce, hacen justo lo contrario. Aflojan el suelo, lo airean, y hasta se comen a las plagas que atacan al arroz. Es decir, son jardineros naturales con pinzas. Y eso no es todo. Sus desechos enriquecen el terreno, como si fertilizaran sin químicos. Y sí, ayudan a que el arroz crezca más fuerte y saludable. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que con este sistema, los agricultores no solo cosechan arroz, también crían cangrejos para venderlos. Doble ganancia, doble propósito. Cosechas más limpias, menos pesticidas y más dinero. Esta práctica se llama cultivo combinado arroz-cangrejo. Y no solo es rentable, también ayuda a conservar la biodiversidad y a reducir el impacto ambiental. Suena a ciencia del futuro, pero ya es una realidad en países como China y Vietnam. Así que la próxima vez que pienses en un arrozal, no imagines solo plantas verdes y agua estancada. Imagina un mini ecosistema lleno de cangrejos trabajando como granjeros invisibles. ¿Y tú? ¿Te atreverías a poner cangrejos en tu cultivo para salvar tu cosecha? ¿Te imaginas casarte a los 9 años? Bueno, eso le pasó a Zanele Masilela, un niño sudafricano que, con solo 9 años, caminó al altar, junto a una mujer de 62. Sí, lo leíste bien. Y no es una broma. Pero espera, eso no es lo más loco. Según su familia, todo comenzó con un sueño. En él, los ancestros de Zanele se le aparecieron y le dijeron que debía casarse. ¿Con quién? Con Helen Shabangu, una mujer casada, madre de 5 hijos y con 53 años de diferencia. ¿Y qué hicieron los adultos ante esto? Pues no lo tomaron como una pesadilla, sino como un mensaje sagrado. La familia reunió más de $1,000 para organizar una ceremonia con todo y traje, pastel, invitados y votos, aunque no hubo ningún documento legal. Y aquí viene lo más desconcertante. Un año después renovaron sus votos, sí, lo volvieron a hacer. Esta vez en Mpumalanga, una provincia de Sudáfrica, con más invitados, más flores y más polémica. Pero ¿vivieron juntos? ¿Compartieron cama? Fue un matrimonio real. La madre de Zanele fue clara. Nada cambió. Fue solo una ceremonia espiritual. No viven juntos, no duermen juntos, no son pareja. Solo hicimos esto para evitar la mala suerte que podría haber caído sobre nosotros. Y Zanele, dicen que estaba feliz, sin timidez y hasta orgulloso de su boda. ¿Te imaginas que, por seguir una tradición espiritual, tu familia te case siendo niño con una mujer mayor para calmar a los espíritus? Este caso sacudió al mundo entre críticas, confusión y muchísima curiosidad. Pero en Sudáfrica, donde la conexión con los ancestros es profunda y respetada, no todos lo ven igual. ¿Y tú? ¿Harías algo así si creyeras que tus antepasados te lo están pidiendo? ¿Sabías que en Japón nadie quería tomar café hasta que Nescafé les dio caramelos? Sí. Aunque hoy parezca normal ver japoneses bebiendo café en trenes, oficinas o hasta en máquinas expendedoras, hubo un tiempo en el que el café simplemente no tenía cabida en su cultura. Pero aquí viene lo interesante. Nescafé no se rindió. En lugar de insistir, cambió por completo su estrategia. Resulta que en Japón el té no es solo una bebida, es historia, es ceremonia, es familia. Cada sorbo está cargado de recuerdos, tradiciones y emociones. ¿Y el café? Nada. Un sabor sin alma, sin nostalgia, sin vínculo emocional. Pero espera, eso no es lo más loco. Nestlé contrató a un psicólogo cultural para entender por qué el café no conectaba con los japoneses. La conclusión no era el sabor, era la falta de memorias ligadas a él. Así que, ¿qué hicieron? Se enfocaron en los más pequeños. Sí, en lugar de meter café por la fuerza, lanzaron caramelos con sabor a café. La idea era simple pero brillante. Que los niños asociaran ese sabor con momentos felices. Y que cuando crecieran, al probar una taza de café, su memoria emocional hiciera clic. ¿Te imaginas?
Una generación entera creciendo con ese sabor en sus recuerdos, y funcionó. Hoy, Japón es uno de los mercados cafeteros más importantes del mundo, y Nescafé reina como una de las marcas más populares. Todo gracias a una estrategia que apostó no solo al gusto, sino al corazón. Este caso no es solo sobre café, es sobre cómo las emociones moldean lo que consumimos. Porque a veces, para conquistar un mercado, no basta con vender un producto, hay que crear una historia que lo acompañe. ¿Y tú? ¿Qué sabor te transporta directo a tu infancia? ¿Te imaginas entrar a un zoológico y que un loro te grite una grosería? Pues eso pasó en Reino Unido, y no con uno, sino con 5 loros mal hablados que tenían a los visitantes muertos de risa o de pena ajena. Todo ocurrió en el Lincolnshire Wildlife Park, donde llegaron 5 loros grises africanos: Billy, Eric, Tyson, Jade y Elsie. Hasta ahí, todo bien, hasta que los cuidadores notaron algo raro. Los loros no solo repetían palabrotas que escuchaban, se animaban entre ellos a decirlas más fuerte. Pero espera, eso no es lo más loco. Al parecer, cuando uno soltaba un «vete al demonio», el otro lo celebraba con carcajadas de loro. Literalmente se aplaudían entre ellos, por maldecir. Y claro, eso se volvió un caos. Los visitantes se acercaban y ¡pum!, eran recibidos con insultos bien claritos, como si los loros hubieran crecido en una cantina. Algunos se reían, otros se ofendían, y otros, peor, les enseñaban más insultos. Entonces, ¿qué hizo el zoológico? Colocaron carteles pidiendo a los visitantes que no le enseñaran groserías a los loros, porque sí, los loros aprenden rapidísimo. Y luego tomaron una decisión drástica: los separaron. ¿La razón? Evitar que los demás loros del parque se unieran a la pandilla mal hablada. Imagínate tener a 30 loros gritando groserías en coro. Una orquesta de insultos con plumas. Aún separados, los 5 loros se hicieron famosos. En redes sociales los bautizaron como los Monstrous Cousin Parrots, y hoy son una de las atracciones más populares del zoológico. Lo mejor, cada uno fue reubicado en una zona distinta, y ahora tienen público nuevo, al que seguramente están educando en un lenguaje poco diplomático. ¿Y tú? Si un loro te insultara, ¿te enojarías o le enseñarías otra? ¿Te imaginas tener una fortuna equivalente a miles de millones de dólares y aún así negarte a lavar tu ropa completa para no gastar jabón? Pues eso no es una exageración. Eso hizo Hetty Green, la mujer más rica de su época y también una de las más tacañas, tanto que la apodaron la bruja de Wall Street, y no solo por su genio para las finanzas. Pero espera, eso no es lo más loco. Hetty vestía el mismo vestido negro durante años y solo lavaba las partes que tocaban el suelo. ¿Por qué? Para no gastar jabón. ¿Así? ¿Literal? Y no vivía en una mansión. Prefería quedarse en hoteles baratos para evitar pagar impuestos, con toda su fortuna. Y aquí viene lo interesante. Cuando su hijo Ned se rompió la pierna, ella lo llevó a un hospital gratuito disfrazada de pobre. Cuando el personal la descubrió, ya era tarde. La pierna del niño tuvo que ser amputada, todo por no querer gastar en atención médica. ¿Y entonces? ¿Era una loca ahorradora o una genia de las finanzas? Bueno, ambas. Hetty transformó una herencia de 7.5 millones de dólares en más de 100 millones, una suma que hoy superaría los 4.000 millones de dólares. Invertía con precisión quirúrgica y nunca confiaba en nadie. En plena crisis financiera de 1907, mientras muchos caían, Hetty prestaba dinero a los mismos bancos que estaban en bancarrota, y cobraba con intereses, claro. Su lema era claro: cuida tus centavos, y los dólares se cuidarán solos. Y vaya que le funcionó. Lo mejor, cuando murió dejó una fortuna gigantesca, pero también una reputación extraña. La de una mujer que conquistó Wall Street, pero vivió como si cada centavo fuera el último. ¿Y tú? ¿Te atreverías a vivir como ella para hacerte millonario? ¿Te imaginas vivir sin respirar? Pero espera, eso no es lo más loco. Científicos del Boston Children's Hospital han dado un salto titánico. Han diseñado microburbujas inyectables que liberan oxígeno directamente en tu sangre. Y aquí viene lo interesante. Tras 15 años de investigación, llegaron a una fórmula brutal. Pequeñas burbujas cubiertas por una capa polimérica que se disuelven al contacto con la sangre, soltando entre 350 y 500 mililitros de oxígeno por litro de microburbujas. ¿Te imaginas? Inyectas, se disuelven y ¡pum! Oxígeno directo al torrente sanguíneo. ¿Y cómo lo probaron? En cerdos con hipoxemia severa por obstrucción, estas microburbujas restablecieron la oxigenación casi al instante.
No hubo embolias, no hubo toxicidad, solo vida regresando al cuerpo. Pero espera, ¿qué tan útil puede ser esto en humanos? En estudios anteriores se vio que puede mantener niveles normales de oxígeno hasta 30 minutos, sin respirar solo por inyección. Ese tiempo puede ser la diferencia entre que un paro cardíaco deje secuelas irreversibles o no. Y aquí el giro inesperado. No es solo para emergencias respiratorias o paros. Podría usarse en neonatos, terapias contra cáncer o durante cirugías críticas. Suena a ciencia ficción, pero ya están recibiendo fondos de Harvard y preparan ensayos clínicos con la FDA. ¿Te imaginas un mundo donde emergencias médicas se enfrenten con una jeringa en lugar de un ventilador? Este avance redefine la medicina de emergencia y abre la puerta a una nueva era: vivir sin respirar. Al menos por unos minutos. Y lo mejor, podría aplicarse a otros gases médicos también. En resumen, este oxígeno inyectable no solo es un logro científico, es una revolución. Ofrece un puente vital entre la vida y la muerte en situaciones críticas. Y ahora esto sí que atrapa. Nos estaremos acercando a un futuro donde respirar no sea la única forma de sobrevivir. ¿Sabías que a sus 19 años un chico estadounidense fue arrestado en la Antártida? Sí, suena como una novela, pero esto le pasó a Ethan Guo, un joven piloto en plena misión para volar solo por los 7 continentes y recaudar $1 millón para la investigación del cáncer. Todo ocurrió el 28 de junio, cuando Ethan despegó de Punta Arenas en un Cessna 182Q, presentando un plan de vuelo que decía que solo sobrevolaría la ciudad, pero terminó desviándose hacia la base Rodolfo Marsh en la isla Rey Jorge, parte del territorio antártico controlado por Chile. Y aquí viene lo interesante. Guo alegó que sufrió complicaciones en pleno vuelo, lo que lo llevó a aterrizar sin autorización. Las autoridades chilenas lo acusaron de falsificar su plan de vuelo y violar normas aeronáuticas e internacionales por acceder a la Antártida sin permiso. Por si fuera poco, dijeron que puso en riesgo el tráfico aéreo en la región. ¿Te imaginas estar a miles de kilómetros de cualquier civilización, en medio de hielo y luego descubrir que ¿estás detenido? Ahora Guo está retenido en la base, esperando clima favorable para regresar a Punta Arenas. Además, deberá permanecer en Chile durante una investigación que durará 90 días. Pero espera, esto no es solo una travesía en solitario. Ethan suma más de 700 horas de vuelo, 60 países recorridos, y tras la enfermedad de su primo, quiere usar su viaje para visibilizar el cáncer infantil. Entonces, ¿locura o valentía? Hay quienes halagan su espíritu juvenil y altruista. Otros critican su imprudencia y la falta de permisos. Lo cierto es que abrió un debate sobre los límites legales cuando se mezclan aventura, redes sociales y causas nobles. Ethan aún no ha dado declaraciones públicas tras su detención, y su Instagram está en silencio desde su escala en Filipinas días antes. Sea como sea, su historia demuestra que los sueños extremos traen consecuencias reales. Puede que inspire, pero también enfrenta hechos concretos, cargos legales, investigación y una temporada atrapado bajo hielo y protocolos antárticos. ¿Tú qué opinas? ¿Apoyas su valentía o crees que cruzó una línea? ¿Te imaginas tener que operarte a ti mismo para no morir en un lugar donde no hay hospitales ni avión que pueda rescatarte? Esto sucedió de verdad. En 1961, en pleno invierno antártico, el cirujano soviético Leonid Rogozov se encontraba solo frente a un cuadro clínico aterrador, una apendicitis aguda sin posibilidad de evacuación. Cuando el dolor se volvió insoportable, Rogozov tomó la decisión más extrema: operarse a sí mismo. Imagina la tensión. Un médico de 27 años manejando su propio bisturí frente a un espejo, bajo anestesia local, mientras sus compañeros le pasan los instrumentos y sujetan la lámpara. ¿Te imaginas por qué pasó esto?, te preguntarías. La respuesta: estaba atrapado en la base Novolazarevskaya, en el continente blanco, y no había otra salida. Y aquí viene lo interesante. Rogozov planeó la intervención con precisión quirúrgica, literalmente. Distribuyó roles. Uno pasaba herramientas, otro sostenía el espejo, y un tercero monitoreaba si perdía la conciencia, listo para inyectarle adrenalina. Esa noche, en una sala improvisada, comenzó la operación más extraordinaria de su vida. Pasó más de hora y 40 minutos. Cada corte, cada sutura, era un acto de valentía y concentración sobrehumana. El riesgo era inmenso. Un error, una hemorragia, y no habría segunda oportunidad. A esa altura, no solo enfrentaba su apéndice,
Confrontaba su propia muerte y la historia lo observaría. Pero espera, eso no es lo más loco. Cuando terminó, cerró, se aplicó antibióticos y tras un breve hospital de campaña, se recuperó y volvió a atender pacientes en menos de 2 semanas. El mundo lo llamó héroe, un ejemplo de coraje, ingenio y amor por la medicina. Su hazaña inspiró protocolos de salud para expediciones extremas, estaciones polares e incluso misiones espaciales. Su legado nos recuerda que, cuando la preparación y el valor se unen, somos capaces de lo inimaginable. Así que la próxima vez que explores un tema de supervivencia, acuérdate de Leonid Rogozov, el cirujano que se operó a sí mismo en la cima del planeta, y salió adelante. ¿Sabías que las luces en los quirófanos parecen mágicamente sin sombra? ¿Te imaginas por qué sucede eso? Prepárate, porque la respuesta suena a truco, pero es pura ciencia y algo de ingeniería. Imagínate esto. Entras al quirófano, el cirujano levanta las manos y... nada. No ves ni una sombra. ¿Dónde se fue?, te preguntas. Pero espera, eso no es magia, es diseño inteligente. Las luces quirúrgicas modernas usan múltiples fuentes LED o halógenas, organizadas en anillos y paneles que iluminan desde diferentes ángulos. Gracias a esa disposición, si una mano bloquea un haz de luz, otros siguen iluminando el área, lo que evita sombras oscuras. Y aquí viene lo interesante. Hay algo más. Muchas lámparas tienen difusores y reflectores que reparte y suavizan la luz, reduciendo sombras residuales. Pero esto no es todo. Algunos modelos inteligentes incluyen sensores que detectan obstrucciones, como la cabeza del cirujano. Cuando detectan una sombra, ajustan automáticamente la intensidad de LED de ese sector y aumentan la luz en el resto. Entonces, ¿cómo funciona en la práctica? El resultado, una iluminación tan brillante y uniforme que cualquier sombra se atenúa hasta casi desaparecer. El campo quirúrgico queda iluminado con aproximadamente 100.000 lux, similar a la luz del sol. ¿Y por qué es tan crucial? En una operación, incluso una pequeña sombra puede ocultar una arteria o un nervio delicado. Estas luces, sin sombra, permiten que los cirujanos vean cada detalle con claridad absoluta, reduciendo errores y mejorando la precisión. En resumen, las luces quirúrgicas no tienen sombra gracias a la combinación de 1. Múltiples fuentes luminosas desde distintos ángulos. 2. Difusores y diseños ópticos para distribuir la luz. 3. Tecnología inteligente que ajusta la iluminación al vuelo. Gracias a este diseño ingenioso, el quirófano se convierte en un espacio donde la luz es uniforme, precisa y confiable. Y aunque no es magia, el efecto visual es tan sorprendente que parece salido de una película. Así que la próxima vez que veas un video quirúrgico y te preguntes, ¿dónde están las sombras?, ya sabes, no es edición, es ingeniería de vanguardia. ¿Te imaginas qué otro misterio científico podríamos transformar en narración? ¿Alguna vez escuchaste de un perro que viajaba solo en tren? No, no es una escena de una película de Pixar. Esto pasó de verdad. Su nombre era Lampo, un perro callejero de Italia que en los años 50 sorprendió al mundo por una habilidad que muchos humanos aún batallan con dominar: orientarse por rutas de tren. Pero espera, eso no es lo más loco. Lampo no solo se subía a un vagón al azar, no. Él tenía una rutina diaria. Cada mañana tomaba un tren desde el pueblo de Campiglia Marítima para acompañar a una niña a la escuela en otro pueblo. Cuando ella bajaba, él también bajaba, y más tarde regresaba solo, como si tuviera un boleto invisible y una agenda propia. ¿Te imaginas ver a un perro bajando del tren con la tranquilidad de un ejecutivo que llega puntual a su cita? Y aquí viene lo interesante. Los trabajadores del tren lo adoraban, pero las autoridades ferroviarias no estaban tan felices. En varias ocasiones lo capturaron y lo enviaron lejos, incluso a cientos de kilómetros. ¿Y sabes qué hizo Lampo? Volvía. Siempre volvía. Se las arreglaba para tomar trenes de regreso, cruzar regiones enteras y presentarse otra vez en la estación, con su mismo trote relajado. ¿Cómo lo hacía? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que seguía el olor de las vías, otros creen que usaba su oído para identificar los trenes. Lo que sí es claro es que Lampo no era un perro común. Con el tiempo, Lampo se convirtió en una celebridad. Salió en periódicos, libros y hasta en estatuas. Hoy, en la estación donde solía subir y bajar, hay una escultura en su honor. Un perro con la mirada fija, como esperando el siguiente tren. Y pensar que todo comenzó con un simple cachorro callejero que un día decidió que el tren era su camino. ¿A poco no te dan ganas de ir por ahí a ver si todavía anda rondando alguna estación?
Si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. ¿Sabías que una hoja de papel podría inspirar los instrumentos médicos del futuro? Parece absurdo, ¿verdad? Pero espera, no estamos hablando de papel común, sino de la técnica milenaria japonesa del origami. Sí, ese arte de doblar papel que muchos usan para hacer grullas o flores, ahora está revolucionando la medicina moderna. Y aquí viene lo interesante. Un grupo de científicos diseñó instrumentos quirúrgicos tan pequeños e intrincados que pueden entrar en el cuerpo humano y realizar cirugías, todo sin motores ni electricidad. ¿Cómo? Usan estructuras inspiradas en el origami que se activan con simples cambios de temperatura o humedad. Como si fueran robots de papel ninja. ¿Te imaginas un bisturí que se despliega solo al entrar al cuerpo y luego se dobla otra vez para salir? Pero espera, eso no es lo más loco. Estos instrumentos son tan ligeros y flexibles que pueden llegar a zonas donde los instrumentos tradicionales simplemente no pueden, como en cirugías cerebrales, cardíacas o incluso dentro del ojo. Y lo mejor es que, como están hechos con materiales biocompatibles, no causan rechazo ni daño al tejido. Incluso algunos son biodegradables, es decir, pueden hacer su trabajo y luego desaparecer sin dejar rastro. Esto abre un mundo de posibilidades para cirugías mínimamente invasivas, más precisas y con tiempos de recuperación mucho menores. Imagínalo, una operación compleja, hecha casi sin cortes y con un robot que cabe en la punta de un lápiz. Todo gracias a los secretos de una técnica ancestral de doblado de papel. Así que la próxima vez que veas a alguien haciendo una figura de origami, no lo subestimes. Tal vez estén practicando el diseño del próximo gran avance médico. ¿Quién diría que el futuro de la cirugía podría estar escondido en un simple doblez? ¿Te imaginas recuperar la vista sin necesitar un trasplante de córnea tradicional? Suena a ciencia ficción, pero es completamente real. Y todo gracias a un avance médico llamado queratoprótesis. Un nombre raro, sí, pero lo que hace es impresionante. Verás, millones de personas en el mundo pierden la vista por enfermedades en la córnea, la capa transparente que cubre el ojo. Y aunque los trasplantes pueden ayudar, hay un enorme problema. No hay suficientes donantes. Y en muchos casos, los pacientes rechazan el tejido nuevo. Pero espera, aquí es donde entra lo loco. Científicos han desarrollado una córnea artificial, hecha con materiales biocompatibles que no necesitan donantes. Sí, una córnea de laboratorio. Y no solo eso, se integra al ojo humano sin necesidad de puntos de sutura. ¿Te imaginas eso? Un cirujano coloca esta prótesis con una técnica mínimamente invasiva y en pocos días, la persona puede volver a ver. Como si alguien encendiera la luz después de años de oscuridad. Y aquí viene lo más impactante. En estudios recientes, pacientes completamente ciegos recuperaron la vista parcial o totalmente gracias a esta tecnología. Uno de ellos no veía ni una silueta, y ahora puede leer texto grande. ¡Una locura! Además, la queratoprótesis no solo reemplaza la córnea, también evita infecciones, no se deforma con el tiempo y dura más que un trasplante convencional. Es decir, puede cambiar vidas donde la medicina tradicional ya no tiene soluciones. Y lo mejor, este avance ya se está probando en varios países, con resultados prometedores. Así que sí, el futuro ya nos alcanzó. Y tal vez en unos años la frase «perdí la vista» tenga respuesta con esperanza, gracias a un pequeño implante, transparente como el vidrio, pero con el poder de devolver la luz. ¿Quién diría que algo tan delgado podría tener un impacto tan profundo? ¿Te imaginas combatir el herpes o la gripe mascando chicle? No, no es broma. Científicos están desarrollando un chicle antiviral que podría eliminar virus como el herpes, la gripe e incluso otros más agresivos, directamente desde tu boca. Sí, así como lo oyes. Mascar chicle no solo para el aliento fresco, sino para protegerte de enfermedades. Pero espera, eso no es lo más loco. Este chicle no es un chicle cualquiera. Contiene proteínas especiales que atrapan los virus presentes en la saliva, impidiéndoles que se propaguen o infecten otras células. O sea, es como tener una trampa de virus en la boca, y tú la estás activando con cada mordida. ¿Te imaginas ir a la escuela, al trabajo, al metro, mascando algo que podría estar neutralizando patógenos en tiempo real? Es como convertir tu boca en una zona segura. Y aquí viene lo interesante. Además de atrapar virus como el de la influenza y el herpes, los investigadores están trabajando en versiones que podrían incluso combatir el COVID-19 y otras enfermedades respiratorias. Y como el chicle se mantiene en contacto constante con la saliva, es una forma efectiva, simple y barata de reducir contagios. Ahora piensa en esto.
Imagina hospitales, aeropuertos, escuelas o reuniones familiares donde todos usan este tipo de chicle. La transmisión de virus bajaría drásticamente sin necesidad de agujas, medicamentos costosos o tratamientos invasivos. Y lo mejor, no cambia el sabor y tiene una textura normal. Es decir, mascarlo se siente como cualquier otro chicle, solo que este puede protegerte de terminar en cama por una semana. ¿Quién diría que la próxima gran revolución médica podría venir en forma de una goma de mascar? Así que la próxima vez que alguien te ofrezca un chicle, pregúntate, ¿y si este pequeño pedazo masticable pudiera salvarme de un virus? ¿Y si te dijera que una simple píldora podría ser la clave para curar el ébola? Sí, esa enfermedad letal que ha causado pánico en varios países de África y que tiene una tasa de mortalidad altísima. Ahora podría tener un rival inesperado. Una pastilla experimental que logró lo que pocos creían posible. Pero espera, aquí viene lo más impactante. Un grupo de monos fue infectado intencionalmente con el virus del ébola. Y no es una película de ciencia ficción. Todo fue parte de un estudio para probar un nuevo medicamento oral. ¿El resultado? Todos los monos sobrevivieron. Ni fiebre, ni sangrado, ni rastro del virus tras el tratamiento. ¿Te imaginas lo que esto significa? Una de las enfermedades más temidas del planeta, detenida por una píldora, sin necesidad de jeringas, hospitales de aislamiento o tratamientos extremos. Y aquí viene lo interesante. El fármaco llamado OBX-UF017 no solo funcionó si se tomaba antes de los síntomas, sino incluso después de que los monos ya presentaban signos de infección. O sea, no estamos hablando de una simple prevención, sino de una cura en etapa activa. Este avance abre la puerta a tratamientos mucho más accesibles, sobre todo en zonas remotas donde el acceso médico es limitado. Imagina poder distribuir pastillas en lugar de montar centros de emergencia. Eso podría cambiar por completo la forma en que enfrentamos epidemias. Ahora piensa esto. Si funcionó en monos, que son genéticamente muy cercanos a nosotros, las posibilidades de que tenga éxito en humanos están sobre la mesa. Ya se están preparando estudios clínicos para ver cómo responde nuestro cuerpo a este tratamiento. ¿Quién diría que algo tan pequeño como una pastilla podría frenar un monstruo microscópico como el ébola? Así que sí, quizás en el futuro cuando alguien hable del ébola no pensemos en miedo, sino en medicina. ¿Sabías que algunos delfines se drogan por diversión? No es broma. Y sí, suena como algo que saldría de una caricatura loca, pero es totalmente real. En ciertas partes del océano se ha observado a grupos de delfines interactuando con peces globo de una manera muy peculiar. Pero espera, eso no es lo más loco. El pez globo, como sabrás, es famoso por su capacidad de inflarse y por su veneno extremadamente potente llamado tetrodotoxina. Esta sustancia puede ser mortal para los humanos en dosis pequeñas. Pero para los delfines, parece tener un efecto totalmente distinto. Los deja en un estado de trance. Literalmente como si estuvieran viajando. Y aquí viene lo interesante. Los delfines no atacan al pez globo para comérselo. En cambio, lo muerden suavemente, lo sueltan y lo vuelven a agarrar. Es un comportamiento casi ritual, como si supieran exactamente cuánto jugo sacar sin matar al pez, ni a ellos mismos. Después de unos minutos, se alejan y comienzan a flotar con los ojos entrecerrados, moviéndose lentamente, como si estuvieran en una especie de meditación marina psicodélica. ¿Te imaginas ver eso en vivo? Pero eso no es todo. Los investigadores han grabado estos comportamientos y creen que los delfines jóvenes lo hacen como parte de un juego. Lo más probable es que los adultos ya sepan que el pez globo tiene ese efecto, y los jóvenes aprenden observando y participando. Este tipo de comportamiento sugiere que los delfines no solo son increíblemente inteligentes, también tienen una vida social compleja y hasta curiosidad por alterar su estado de conciencia. O sea, tienen una forma de experimentar el placer, de maneras que no esperarías en animales marinos. ¿Delfines exploradores químicos del océano? Totalmente. Y así el océano nos demuestra una vez más que sus criaturas son mucho más extrañas, divertidas y humanas de lo que pensábamos. ¿Sabías que hay un jabón mexicano tan poderoso que sirve para lavar ropa, curar heridas y sellar fugas de gas? Sí, suena como algo salido de un manual de supervivencia, pero existe y tiene nombre y apellido, jabón Sote. Pero espera, eso no es lo más loco.
Este humilde jabón, rosita y de tamaño familiar, es una leyenda viva en los hogares mexicanos. Y aunque hoy lo vemos como un clásico, su historia comenzó en 1920, cuando la empresa La Corona decidió crear un jabón puro, sin químicos agresivos, hecho con aceite de coco y sebo de res. Y no solo eso, fue el primer jabón del mundo fabricado con ácidos grasos destilados, y además, es biodegradable. ¿Y qué pasó cuando salió al mercado? Bueno, las abuelitas lo adoptaron como si fuera un tesoro. Quitaba las manchas más rebeldes, dejaba la ropa oliendo delicioso. Y de paso, lo empezaron a usar como desodorante para closets y cajones. Y los abuelitos tampoco se quedaron atrás. Con toda la creatividad del mundo, usaban el zote para tapar fugas de gas, sellar tanques de gasolina y hasta los rines de las llantas. Literalmente un jabón que sirve para todo. Pero aquí viene lo interesante. Como no contiene aditivos agresivos, algunos médicos lo recomiendan para lavar heridas, raspones y úlceras. Incluso muchos lo usan para bañar a sus perros, porque los limpia, los desinfecta y los deja oliendo sabroso. ¿Y lo mejor? Zote se ha vendido por décadas en Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, sin invertir ni un solo centavo en publicidad. Su fama se ha construido solo con resultados y el poder del boca en boca. Así que la próxima vez que veas un zote en la tienda, no lo subestimes. Ese pequeño ladrillo rosado es prácticamente el Batman de los jabones. ¿Tú ya sabías todo esto? Porque si no, ahora ya sabes por qué el zote no se discute, se respeta. ¿Te imaginas a un faraón tan despiadado que le envió a su hermana el cuerpo descuartizado de su propio hijo como regalo de cumpleaños? Suena a película de terror. Pero no, esto pasó de verdad. Y el protagonista fue Ptolomeo VIII, también conocido como Fiscón, que en griego significa el gordo, aunque eso fue lo menos cruel que se dijo de él. Pero espera, eso no es lo más loco. Ptolomeo nació en una familia donde casarse con tus hermanas, conspirar contra tus hermanos y asesinar a tus propios hijos era casi parte del protocolo real. Pero él llevó todo eso a otro nivel. Cuando su hermano mayor murió, Fiscón aprovechó para quedarse con el trono de Egipto. Y como si fuera poco, se casó con su hermana y con su sobrina al mismo tiempo, desatando el caos en el reino. ¿Y sabes qué hizo cuando su hermana se rebeló? Mandó matar a su hijo de 12 años, fruto de esa relación incestuosa, y le envió los restos en una caja como advertencia. Sí, así como lo oyes. Ni Ramsés, ni Tutankamón, nadie llegó tan bajo. Y aquí viene lo interesante. Alejandría, que era el centro del conocimiento mundial, se rebeló contra el faraón psicópata. Lo expulsaron, pero unos años después regresó como si nada, con mercenarios y promesas populistas. Volvió al trono y desató una masacre, purgas, ejecuciones, venganzas personales. Y para colmo, expulsó a los intelectuales de la biblioteca de Alejandría, apagando uno de los faros del saber en el mundo antiguo. Todo eso por mantener el poder a cualquier costo. Al final, Ptolomeo VIII murió viejo, al lado de las dos mujeres que antes se habían querido matar entre sí. Pero su legado no fue de grandeza ni de sabiduría. Fue un legado de miedo, sangre y una ciudad que nunca volvió a ser la misma. Y tú dime, ¿qué estarías dispuesto a hacer por el poder? Porque él lo sacrificó todo. ¿Te imaginas llevar en el dedo un anillo que contiene el rostro de tu hijo y que, al moverlo con la luz, su cara pareciera cobrar vida? Eso no es el argumento de una película. Es real y ocurrió en la antigua Roma. En el año 2000, arqueólogos italianos hicieron un hallazgo que dejó a más de uno sin aliento. En una tumba imperial en Grottaferrata, encontraron los cuerpos momificados de una mujer noble, Aebutia IV, y su hijo, Tito Carvilio Gemello, fallecido con apenas 18 años. Pero espera, eso no es lo más loco. Lo que verdaderamente atrapó la atención fue un anillo de oro con cristal de roca, que Aebutia aún llevaba en uno de sus dedos. Y dentro de él, el rostro perfectamente tallado de un joven. Los expertos creen que es el retrato de su hijo, y que ella decidió llevarlo siempre con ella, incluso después de la muerte. Y aquí viene lo impresionante. Este anillo no es un simple camafeo. La imagen fue tallada sobre una superficie curva y pulida, lo que provoca un efecto tridimensional que parece casi holográfico. Cuando la luz lo toca en cierto ángulo, el rostro del muchacho parece moverse, mirar. Un detalle tan avanzado que dejó asombrados no solo a los arqueólogos, sino también a expertos en óptica. Y fue hecho hace casi 2000 años. ¿Te imaginas la tristeza de una madre que pierde a su hijo y encarga una joya con su rostro?
como si quisiera verlo una vez más, aunque fuera a través de una ilusión de luz, pero la historia se vuelve más oscura. El análisis del cuerpo de Carvillo reveló una fractura grave en el fémur y altos niveles de arsénico en su cabello. ¿Fue un accidente? ¿Una infección? ¿Un envenenamiento? Hoy, el anillo de Carvillo se exhibe en un museo, pero su historia sigue viva, como el rostro tallado que, al girar con la luz, parece susurrar una tragedia que Roma aún no ha podido olvidar. ¿Sabías que en Islandia existen cuevas que parecen sacadas de otro planeta, tan azules que te hacen dudar si lo que estás viendo es real? Sí, existen. Y no son una atracción hecha por el hombre ni una ilusión óptica. Son cuevas de hielo azul, escondidas dentro de los glaciares más impresionantes de Europa. Pero espera, eso no es lo más loco. Estas cuevas no están pintadas ni iluminadas con luces LED. Su color azul eléctrico es completamente natural. ¿Cómo es posible? Aquí viene lo interesante. El secreto está en la compresión extrema del hielo. A lo largo del tiempo, el peso masivo del glaciar va expulsando el aire atrapado y lo aplasta tanto que lo vuelve casi puro. Este hielo denso absorbe la luz roja y deja pasar solo la azul, y por eso brilla de esa forma tan mágica. Y si ya estás buscando vuelos a Islandia, déjame decirte dónde encontrarlas, en el glaciar Vatnajökull, el más grande de Europa. Dentro de él están joyas ocultas como la cueva de hielo cristal y la cueva del este, que solo aparecen durante el invierno. Sí, escuchaste bien. Estas cuevas no están ahí todo el año. Solo se pueden visitar de noviembre a marzo, porque en verano el deshielo las vuelve peligrosas o directamente desaparecen. ¿Te imaginas caminar dentro de un túnel completamente azul, rodeado de hielo puro mientras cruje bajo tus pies? Pero claro, no puedes lanzarte por tu cuenta. Se necesitan tours guiados, con cascos, crampones y guías expertos que conocen cada grieta y cada paso seguro. La mayoría de estas aventuras salen desde Jökulsárlón, una laguna glaciar que parece un escenario de película. Y un consejo final, si algún día vas, reserva con tiempo, porque miles de personas de todo el mundo sueñan con ver este espectáculo natural, y cuando pongas un pie dentro de esas cuevas, vas a entender por qué. ¿Te imaginas tener que disfrazarte de hombre solo para poder salvar vidas? Pues eso fue exactamente lo que hizo Agnódice, la primera mujer médica de la que se tiene registro en la historia. Suena como el argumento de una película, pero pasó de verdad en pleno siglo IV a.C., en la antigua Atenas. En ese tiempo, las mujeres tenían estrictamente prohibido estudiar medicina. Y lo peor, muchas morían durante el parto porque se negaban a ser atendidas por médicos hombres. Agnódice, al ver esto, tomó una decisión radical. Cortó su cabello, se vistió como hombre y se fue a Alejandría, el centro del conocimiento, para estudiar medicina con uno de los más grandes, Herófilo. Pero espera, eso no es lo más loco. Una vez que regresó a Atenas, se convirtió en una sensación. Las mujeres la adoraban porque, aunque pensaban que era hombre, se sentían cómodas con ella. No entendían por qué, pero se sentían seguras. Su fama empezó a incomodar a los médicos varones. ¿Cómo podía alguien nuevo quitarles pacientes? Así que la acusaron de algo terrible: seducir a las mujeres. Fue llevada a juicio y, frente a todos los jueces, decidió revelar su gran secreto. Era mujer. El resultado: iban a condenarla. No por seducir, sino por ejercer medicina siendo mujer. Pero aquí viene el giro dramático. Sus pacientes, muchas de ellas mujeres poderosas de Atenas, no se quedaron calladas. Organizaron una protesta tan fuerte que los jueces se vieron obligados a cambiar la ley. Desde ese momento, las mujeres podían ejercer medicina, aunque solo para atender a otras mujeres y niños. Agnódice no solo rompió reglas, cambió la historia. Su historia es una prueba de que cuando alguien se atreve a desafiar lo establecido por una buena causa, puede abrir puertas para todos los que vienen detrás. Si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. ¿Cómo es posible que una civilización de hace más de 3000 años haya construido un sistema de canales de agua tan preciso que aún hoy nos sigue sorprendiendo? Pues así es. En lo alto de las montañas de Cajamarca, en Perú, a más de 3500 metros de altura, existe una joya de la ingeniería precolombina que parece sacada de una película de ciencia ficción antigua, el acueducto de Cumbemayo. Pero espera, eso no es lo más loco. Este acueducto fue construido entre los años 1500 y 1000 a.C., mucho antes de que existieran los incas, los romanos o incluso el alfabeto que estás usando para leer esto. Y sin embargo, es una obra milimétrica, diseñada para redirigir el agua de una cuenca del Atlántico hacia la del Pacífico.
¿Te imaginas el nivel de conocimiento que se necesitaba para lograr eso? Los antiguos tallaron cerca de 9 kilómetros de canales directamente en roca volcánica. Y no lo hicieron al azar. El acueducto tiene tramos en zigzag, ángulos rectos y pendientes calculadas con tal precisión que los científicos actuales aún debaten cómo lograron esa hazaña sin herramientas modernas. Pero aquí viene lo interesante. No solo era funcional. En el lugar también hay altares ceremoniales, petroglifos y formaciones rocosas gigantes llamadas los frailones, que parecen custodios de piedra de un santuario olvidado. Esto sugiere que Cumbemayo no solo era una obra de ingeniería, también era un lugar sagrado. Y si el nombre te parece curioso, se cree que viene del quechua, Cumpimayu, que significa canal bien construido. Bastante apropiado, ¿no? Así que la próxima vez que veas una zanja mal hecha en la calle, recuerda que hace más de 3 milenios ya había civilizaciones que tallaban acueductos de piedra con precisión quirúrgica y sin usar concreto, ni Google Maps. ¿Sabías que para los mexicas el sol necesitaba corazones humanos para seguir saliendo cada mañana? Sí, suena brutal. Pero detrás de esa creencia hay un mito tan épico como sangriento. Y todo comienza con una madre, una bola de plumas y una traición celestial. En lo alto del cerro Coatepec vivía Coatlicue, la diosa madre tierra. Un día, mientras barría el templo sagrado, una misteriosa bola de plumas cayó del cielo. Al guardarla en su seno, quedó embarazada. Y lo más loco, nunca estuvo con ningún hombre. Pero espera, aquí viene el drama. Sus hijos mayores, los 400 Censon Huitznahuac, representando a las estrellas, y Coyolxauhqui, la diosa de la luna, se indignaron. ¿Cómo podía su madre deshonrarlos así? Furiosos, decidieron matarla antes de que el niño naciera. Pero dentro del vientre no latía cualquier vida, latía el sol mismo. En el momento más crítico, nació Huitzilopochtli, envuelto en fuego, armado con una serpiente de turquesa. No era un bebé normal, era un dios guerrero, y venía a pelear. Y aquí viene lo más impactante. Apenas vio la luz, Huitzilopochtli decapitó a su hermana Coyolxauhqui y lanzó su cuerpo por el cerro. Luego persiguió y derrotó a sus 400 hermanos, que huyeron al cielo convertidos en estrellas. Desde entonces, cada amanecer representa esa misma batalla. El sol vence a la luna y a las estrellas, pero al caer la noche, la oscuridad regresa. Por eso, los mexicas creían que Huitzilopochtli necesitaba corazones humanos para tener fuerza y volver a vencer. De ahí surgieron los sacrificios. No era locura sin sentido, era una forma de mantener vivo al universo. Así, el templo mayor de Tenochtitlán fue erigido justo donde cayó Coyolxauhqui, y cada ofrenda, cada gota de sangre, era una promesa, que el sol volvería a levantarse. Porque para los mexicas el mundo no estaba garantizado, había que defenderlo con el corazón. ¿Te imaginas reclamarle a alguien por mal servicio? ¿Hace casi 4000 años? Pues sí. Aunque suene increíble, la primera queja de cliente registrada en la historia fue escrita en una tablilla de arcilla, y con todo el coraje del mundo. Te presento al protagonista de esta historia. Nani, un cliente molesto, directo, y bastante moderno para su época. Todo ocurrió alrededor del año 1750 a.C., en la antigua ciudad de Ur, hoy territorio de Irak. Ahí, Nani escribió lo que hoy se conoce como la tablilla de quejas a Ea Nasir, una pieza en cuneiforme acadio que básicamente dice: tu producto apesta y tu servicio al cliente es aún peor. Pero espera, eso no es lo más loco. Nani había pagado por adelantado por unos lingotes de cobre. ¿Y qué recibió? Cobre de mala calidad, mal cortado y, para rematar, su mensajero fue tratado con la punta del pie. Ea Nasir, el comerciante, no solo entregó mal el producto, sino que ni siquiera se dignó a dar la cara. Así que Nani, sin WhatsApp, sin reseñas de Google, sin call center, decidió tomar una tablilla de arcilla, tallarla a mano y mandarle el mensaje más pasivo-agresivo del 2.000 milenio antes de Cristo. ¿Y qué dijo? Desde ahora solo aceptaré cobre bueno, lo voy a revisar personalmente, y si no mejora el trato, no vuelvo a hacer negocios contigo. ¡Boom! Primer reclamo formal de la historia. Esta tablilla no es solo una queja, es un testimonio de que, desde hace miles de años, la gente ya exigía calidad, respeto y buen trato. O sea, los dramas de los clientes no empezaron con TikTok, así que la próxima vez que te quejes por un pedido equivocado, recuerda a Nani, él lo hizo primero, y lo hizo en piedra. ¿Sabías que en medio del desierto de Gobi hay una tortuga gigante?
y puedes tomarte un café dentro de ella. No, no es una alucinación por el calor ni una escena sacada de una película rara. Existe de verdad y se llama Turtle Café. Pero espera, eso no es lo más loco. Este café con forma de tortuga está ubicado en Bayan Sag, también conocido como los Flaming Cliffs o acantilados llameantes, un lugar donde el sol pinta de rojo intenso las paredes del desierto. Y si el paisaje ya parece sacado de otro planeta, espérate a saber qué hay debajo de esa arena. Aquí se descubrieron algunos de los primeros fósiles de dinosaurios encontrados en Asia, incluyendo huevos fosilizados y esqueletos casi completos. Literalmente estás tomando un capuchino sobre una alfombra prehistórica. Y aquí viene lo interesante. El Turtle Café no está ahí solo por estética. La tortuga, en la cultura asiática, representa sabiduría, longevidad y estabilidad. Así que, en medio de un lugar tan cambiante como un desierto, este caparazón gigante de madera y metal se alza como símbolo de descanso y contemplación para los viajeros. Te sientas a la sombra de su estructura redondeada, pides un té caliente o un café mongol, y mientras te refrescas, ves el mismo horizonte que hace millones de años habitaron criaturas colosales. ¿Y sabes qué es lo mejor? No hay Wi-Fi, no hay ciudad alrededor, ni tráfico. Solo el sonido del viento, el crujido de la arena, y la sensación de estar parado donde el pasado sigue respirando. Así que si algún día te preguntas dónde podrías tomarte el café más prehistórico del mundo, ya tienes la respuesta. En una tortuga gigante en pleno desierto de Gobi. ¿Sabías que en Irán existe una torre del siglo XI, que también es un reloj solar gigante? Sí, tal cual lo oyes. Un reloj de piedra de 20 metros de altura, construido hace casi 1000 años, que no solo te dice la hora con sombras, también sobrevivió terremotos y fue un faro para los viajeros de la Ruta de la Seda, una joya del ingenio antiguo. Te presento la Torre Togrol, ubicada en la ciudad de Rey, al sur de Teherán. Fue construida en el año 1063 y al principio parecía ser solo la tumba monumental de Tugril Beg, fundador de la dinastía selyúcida. Pero espera, eso no es lo más loco. Lo realmente alucinante es su diseño. Su base cilíndrica está rodeada por 24 caras angulares, una para cada hora del día. ¿El truco? El juego de sombras que proyecta el sol sobre estas aristas a medida que avanza por el cielo. Así, sin manecillas ni mecanismos, la torre marcaba la hora como si fuera una especie de reloj solar 3D. Pero eso no es todo. Durante siglos, esta torre también fue un faro terrestre. En las noches o durante las tormentas de arena, los comerciantes de la Ruta de la Seda encendían fuegos en la cima de la torre para guiarse entre la niebla del desierto. Era su Google Maps medieval. Y por si te lo preguntas, sí, sigue en pie. Ha resistido varios terremotos gracias a su estructura poligonal. Sí, esos ángulos que le dan la hora también le salvan la vida. Fue restaurada en 1884 y hoy es un símbolo nacional protegido por la Organización del Patrimonio Cultural de Irán. Así que la próxima vez que mires un reloj digital, recuerda que en el siglo XI ya sabían cómo decir la hora con ladrillos, sol y una pizca de genialidad arquitectónica. ¿Sabías que una de las marcas más famosas del mundo, sí, la del jabón y la pasta de dientes que seguro tienes en casa, nació gracias a un joven pobre y una promesa a Dios? Su nombre era William Colgate, y a los 16 años ya caminaba por las calles de Nueva York con una caja de madera colgada al cuello, vendiendo jabones para ayudar a su madre viuda y a su hermanita. No tenía dinero, no tenía estudios, pero lo que sí tenía era fe. Y aquí viene lo interesante. Un día, tratando de escapar de la lluvia, entró a una iglesia. Ahí escuchó una historia bíblica que le cambió la vida. La de Jacob, quien prometió dar el 10% de todo lo que recibiera si Dios lo bendecía. Ese mensaje le caló hondo. Al salir, se arrodilló en la calle con su cajita de jabones y oró: Dios, si me sacas de esta pobreza, te prometo que siempre te daré el diezmo de todo lo que gane. Esa noche tuvo un sueño. Escuchó una voz que le dijo: aprende a fabricar jabones. Y lo hizo. Consiguió trabajo en una fábrica, empezó como mensajero y poco a poco fue subiendo, hasta convertirse en dueño del negocio. Su secreto no fue una fórmula mágica, sino fidelidad. William dio siempre su 10%, no solo cuando ganaba poco, sino incluso cuando se volvió multimillonario. Pero espera, eso no es todo.
En 1806 revolucionó el cuidado dental, creó la primera crema dental en tubo, y su empresa creció tanto que en 1928 se fusionó con Palmolive, dando origen a Colgate-Palmolive, una marca global. Lo más loco, William vivía solo con el 10% de sus ingresos. El otro 90% lo donaba, apoyó iglesias, universidades y ayudó a fundar la American Bible Society. Hoy, la Universidad Colgate lleva su apellido. ¿Te imaginas si todos cumpliéramos nuestras promesas con la misma fe y constancia? La historia de William Colgate no es solo empresarial, es una lección de fidelidad, esfuerzo y propósito. ¿Te imaginas ser tan bueno en un juego que te prohíban jugarlo? Bueno, eso le pasó a Ben Affleck. Sí, Batman. En 2014 fue vetado de jugar Blackjack en el Hard Rock Hotel and Casino de Las Vegas. ¿La razón? No hizo trampa, no se peleó, no armó un escándalo. Simplemente era demasiado bueno. Pero espera, eso no es lo más loco. Resulta que Affleck se había preparado. No fue por suerte. Estudió estrategias, practicó y dominó una habilidad que pocos manejan con tanta precisión: contar cartas. Una técnica que, aunque suena a truco de película, es totalmente legal. Pero claro, los casinos odian a los contadores de cartas. No porque hagan trampa, sino porque ponen en riesgo las ganancias de la casa. El blackjack, a diferencia de muchos otros juegos, puede inclinarse a tu favor si sabes lo que haces. Y Affleck lo sabía. ¿El resultado? Los encargados del casino lo detectaron, se acercaron con una sonrisa muy poco amistosa y le soltaron la bomba. Señor Affleck, puede quedarse en el casino, pero no puede volver a jugar blackjack. Y aquí viene lo interesante. No lo echaron, no lo acusaron, solo lo invitaron elegantemente a dejar de ganarles. Podía jugar póker chino, beber, caminar por el lugar, pero no más blackjack. Como si dijeran: tu inteligencia nos incomoda, mejor vete a ganar en otro lado. Affleck, lejos de negarlo, admitió todo. Sí, contaba cartas, pero no es ilegal, solo aprendía a jugar bien. Y con eso se ganó una mezcla de respeto y simpatía, porque se convirtió en el actor que no solo interpreta a un héroe en la pantalla, sino que también le ganó, con cabeza fría, al mismísimo sistema. Así que ya sabes, en Las Vegas, ser un genio puede salirte caro. ¿Sabías que algo tan simple como 3 puntos ha salvado más de 1 millón de vidas? Y no hablamos de medicina ni de un código secreto. Hablamos del cinturón de seguridad. Pero no cualquiera. El que usas todos los días, o al menos deberías usar, fue perfeccionado en 1959 por un ingeniero de Volvo llamado Niels Bohlin. Y aquí viene lo más loco. Volvo decidió regalar la patente al mundo. Sí, sin cobrar un centavo, sin protegerla con abogados ni royalties. Porque entendieron algo que muchas empresas aún no comprenden. La seguridad no debería tener precio. Pero espera, esto no empezó en una oficina de ingeniería. Empezó con una mujer. Margit Engelau, una fisioterapeuta sueca, notaba una y otra vez lo mismo: pacientes con el cuello lesionado por accidentes de auto. Un día, en casa, le mencionó esa preocupación a su esposo, que no era cualquier esposo, era Gunnar Engelau, el presidente de Volvo, y eso fue como prender la chispa. Poco después, Volvo no solo implementó los reposacabezas como estándar, sino que también buscó cómo mejorar el cinturón de seguridad. Y ahí entró en escena Niels Bohlin. Él diseñó el famoso cinturón de 3 puntos que conocemos hoy, uno que se engancha por el hombro y la cadera, distribuyendo la fuerza del impacto de forma que el cuerpo no se lanza hacia adelante, protegiendo el pecho y la cabeza. Simple, genial, efectivo. ¿Te imaginas el impacto? Este invento se volvió obligatorio en millones de autos, ayudando a que muchas personas regresaran a casa después de un choque que, de otro modo, habría sido fatal. Y todo porque alguien vio un problema y actuó. Así que, la próxima vez que te pongas el cinturón, recuerda, no es solo una tira de tela. Es el legado de una decisión desinteresada, un diseño inteligente y un compromiso con la vida. Y sí, son solo 3 puntos. Pero esos 3 lo cambiaron todo. ¿Te imaginas que te quitaran los ojos solo para que trabajes mejor? Pues eso, literalmente, les hacen a millones de camarones en todo el mundo. Y no es una exageración. En la industria de la acuicultura existe una práctica poco conocida, pero muy real, llamada ablación del pedúnculo ocular. Suena técnico, pero es brutal.
Básicamente consiste en extirparles o quemarles los ojos a las hembras. El objetivo, que produzcan más huevos, así sin anestesia ni rodeos. Pero espera, aquí viene lo más loco. Resulta que los ojos de los camarones no solo sirven para ver. En esos pequeños tallos oculares tienen unas glándulas que inhiben la maduración sexual. Es decir, mientras esas glándulas estén activas, el cuerpo de la hembra no entra fácilmente en etapa reproductiva. Entonces, ¿qué hacen los criadores? Las mutilan. Sin esos ojos, el sistema hormonal se descontrola y las hembras comienzan a poner huevos como locas. ¿Funciona? Sí, pero a un precio altísimo. Las hembras envejecen más rápido, tienen menor calidad de vida, su sistema inmunológico se debilita y muchas veces sus huevos ni siquiera eclosionan bien. Además, la tasa de mortalidad se dispara. Y aquí viene lo interesante. Ya existen métodos alternativos más éticos para estimular la reproducción en camarones, como manipular la luz, la temperatura o incluso usar hormonas naturales. Pero lo barato y rápido sigue ganando. Esto nos deja una pregunta en el aire. ¿Vale la pena producir más a costa del sufrimiento silencioso de una especie? La próxima vez que veas un cóctel de camarones, tal vez te preguntes, ¿este animal perdió sus ojos para estar en mi plato? Porque a veces la crueldad más grande viene en porciones pequeñas. ¿Alguna vez imaginaste cargar tu casa con agua? Pues espera, porque esta historia te volará la cabeza. Todo comienza en Nigeria, con un joven autodidacta llamado Emeka Nelson. A sus 26 años, sin título ni formación académica en ingeniería, creó un generador que funciona principalmente con agua. Suena casi de ciencia ficción, pero él lo logró. Hace 16 años, Emeka perdió a un amigo por intoxicación de un generador de gasolina. Esa tragedia lo marcó, así que decidió encontrar una alternativa segura y accesible. Y vaya que lo hizo. Su prototipo entrega hasta 1000 watts, suficiente para alimentar su apartamento de 2 cuartos en Auca, estado de Anambra. Y puede funcionar durante 6 horas con apenas 1 litro de agua limpia. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo lo consiguió? Emeka desarrolló este generador a puro ensayo y error, sin respaldo institucional, apoyado solo en su propia pasión y curiosidad. Aunque admite que no abolirá el combustible fósil, su invento ofrece una opción radicalmente diferente, sin humos tóxicos y sin el alto costo del diésel. Pero espera, no es todo. Además, Nelson ha creado una máquina que convierte residuos en gasolina, diésel, incluso tejas y paneles. Su visión: tecnología práctica, baja en costo, que responda a necesidades reales en comunidades sin acceso confiable a la energía. Y lo que empezó en una casa en Nigeria hoy resuena con una pregunta: ¿podría este invento escalar a más hogares? Con apoyo, inversión y validación técnica, Emeka podría cambiar el curso de la generación eléctrica en zonas rurales de África o América Latina. Así que, si mañana ves un dispositivo que transforma agua en electricidad, acuérdate de Emeka Nelson, una prueba viviente de que la innovación no siempre nace en laboratorios ni universidades. A veces nace del dolor, de la necesidad y de la fuerza de un sueño. ¿Te imaginas tomarte 157 tazas de café en un solo día? Pues no lo imagines demasiado, porque eso ya pasó y sí, fue real. El protagonista de esta hazaña se llama Baker, y en una competencia algo extrema, logró beber 157 tazas de café de 8 onzas en solo 6 horas y 20 minutos. Y lo más impactante, sobrevivió para contarlo. Pero espera, porque esto apenas empieza. Vamos a hacer cuentas rápidas. Una taza promedio contiene entre 80 y 100 miligramos de cafeína, así que este tipo se metió más o menos entre 12.000 y 15.000 miligramos de cafeína, o sea, unas 30 veces más de lo que un adulto debería consumir en un día según la Mayo Clinic, que recomienda un máximo de 400 miliurilas diarios. Y aquí viene lo loco. ¿Qué efectos tuvo? Aunque no hay un reporte detallado de las consecuencias inmediatas, se sabe que consumir esa cantidad puede causar desde taquicardias, vómito, ansiedad extrema, hasta algo mucho más serio: intoxicación por cafeína. Así que no intentes esto en casa, ni en ninguna parte. Pero este no es el único récord cafetero que existe. También está el del hombre que se tomó una taza de café en 3.12 segundos. Sí, así como lo oyes. Su nombre es Felix von Maybaum, y básicamente convirtió el café en un trago de competencia. Imagínate tomarte un espresso más rápido que un respiro. Ahora, no nos malinterpretes. El café no es el enemigo. De hecho, tiene beneficios cuando se consume con moderación. Mejora el enfoque, el estado de ánimo y hasta ayuda a la quema de grasa. Pero cuando se cruza la línea, puede convertirse en una verdadera bomba para tu cuerpo.
Así que la próxima vez que digas necesito otra taza para despertar, recuerda a Baker y sus 157 cafés. Tal vez con 1 o 2 ya es más que suficiente. ¿Y tú? ¿Cuántas tazas llevas hoy? ¿Sabías que el ajo puede cambiar de personalidad dependiendo de cómo lo cortes? Sí, suena raro, pero es totalmente cierto. No es lo mismo un ajo entero que uno picado, y mucho menos uno machacado. ¿La razón? Una reacción química digna de laboratorio, pero que ocurre justo en tu tabla de picar. Te explico. Cuando cortas o machacas un diente de ajo, liberas una enzima llamada alinasa, que convierte una sustancia inofensiva llamada alina en algo mucho más intenso, la alicina. Y es justo esta alicina la que le da al ajo ese olor fuerte y ese sabor picante que puede hacer que ames una receta, o llores como bebé. Pero espera, eso no es lo más loco. Dependiendo de cómo lo cortes, el ajo puede volverse un aliado sutil o una bestia culinaria. Si lo picas finamente o lo rayas, obtendrás más alicina y por lo tanto un sabor más potente y picante. Si lo machacas con prensa ajos, agárrate, porque ahí se libera al máximo y tu platillo quedará cargado de carácter. Y si solo lo echas entero, bueno, ahí la historia cambia. Casi no hay alicina, así que el sabor es suave, casi dulce, sobre todo si lo cocinas a fuego lento. ¿Ves cómo el mismo ajo puede tener múltiples versiones? Y aquí viene un truco de cocina que pocos conocen. Si dejas el ajo picado reposar 10 minutos antes de cocinarlo, la alicina se desarrolla por completo y el sabor se intensifica. Es como si el ajo necesitara tiempo para despertar y mostrar su verdadero poder. En resumen, el ajo no es solo un condimento, es un ingrediente con actitud. Y tú decides si lo quieres tímido o salvaje. ¿Y tú? ¿Cómo cortas tu ajo? Porque créeme, no sabe igual. ¿Sabías que en Japón no existe el Día del Maestro? Y no es porque no valoren a sus docentes, es justo lo contrario. Mientras que en muchos países se marca un día especial con flores, cartitas y celebraciones escolares, en Japón no lo necesitan. ¿Te imaginas por qué? Aquí viene lo interesante. En la cultura japonesa, el respeto por los maestros es tan profundo y constante que convertirlo en una celebración de un solo día sería casi un insulto. En serio. Al maestro se le honra todos los días. Pero espera, eso no es lo más loco. Todo esto viene de influencias filosóficas muy arraigadas, como el confucianismo, el budismo y el sintoísmo, donde el maestro es visto casi como un segundo padre, una figura espiritual y moral que guía a las personas no solo en el conocimiento, sino en la vida. Y para entenderlo mejor, te cuento una anécdota real. Un profesor extranjero, curioso por esto, le preguntó a un colega japonés, el profesor Yamamoto: ¿Y ustedes cuándo celebran el Día del Maestro? Yamamoto, con total naturalidad, le respondió: No lo celebramos. ¿Cómo que no?, insistió el visitante. ¿Y cómo demuestran aprecio por los maestros? La respuesta de Yamamoto fue brutal en su sencillez. Aquí, el maestro es la persona más respetada. No necesita un día. ¡Boom! Así, sin más. Y es que en Japón no es raro ver que los alumnos se inclinan con respeto ante sus profesores todos los días. Incluso los padres reconocen su autoridad con humildad. No hay necesidad de carteles ni pasteles. El respeto se demuestra con acciones diarias. Así que la próxima vez que te preguntes si un solo día basta para valorar a quien te enseñó a leer, escribir o pensar, recuerda esto. En Japón, al maestro se le celebra cada día, sin necesidad de recordatorios. ¿Alguna vez has sentido que te estás quemando vivo después de morder un chile? Bueno, sorpresa, no te estás quemando en absoluto. Sí, leíste bien. La comida picante no quema de verdad, pero tu cerebro piensa que sí. ¿Te imaginas por qué? Todo esto tiene que ver con un químico llamado capsaicina, que es como el villano travieso escondido en cada chile. Cuando le das una mordida a algo bien picoso, la capsaicina se pega a unos receptores que tienes en la lengua llamados TRPV1. Y aquí viene lo interesante. Esos receptores no fueron diseñados para detectar sabor, sino calor y dolor físico. Son los mismos que se activan si, por ejemplo, tocas una estufa caliente. Así que cuando la capsaicina entra en acción, tu cerebro entra en pánico y dice: ¡Alerta! ¡Nos estamos quemando! Pero en realidad, no hay fuego, ni quemadura, ni daño. Es como si la capsaicina le jugara una broma al sistema nervioso. Y lo más loco es lo que pasa después. Como tu cerebro cree que está lidiando con dolor real, libera endorfinas, unas sustancias naturales que funcionan como analgésicos y de paso te hacen sentir bien. Sí, por eso hay gente que ama el picante. Literalmente se vuelve adicta a esa mezcla de dolor y placer. Pero espera, eso no es todo.
no todos sienten el picante igual. Algunas personas tienen más receptores TRPV1 que otras, o simplemente han entrenado su tolerancia comiendo picante con frecuencia. Por eso, lo que para unos es un ligerito toquecito de chile, para otros puede ser una explosión infernal en la boca. Así que la próxima vez que estés sudando por unos taquitos con salsa roja, recuerda, no estás ardiendo, solo estás siendo engañado por una planta muy lista. ¿Pagarías $450 millones por un cuadro? Porque alguien sí lo hizo. Y lo más curioso es que ni siquiera estamos seguros si fue pintado por Da Vinci. Te presento el misterio del Salvator Mundi, el cuadro más caro del mundo. Una pintura que muestra a Jesucristo con la mano derecha levantada en señal de bendición y la izquierda sosteniendo una esfera de cristal. Pero espera, eso no es lo más loco. Esta obra fue atribuida a Leonardo da Vinci, lo que ya de por sí la convierte en oro puro para los coleccionistas. Pero su historia tiene más giros que una serie de Netflix. Durante años, Salvator Mundi fue considerada una copia sin mucho valor. Estaba dañada, mal restaurada y nadie imaginaba que detrás de esas capas se escondía un posible Da Vinci auténtico. Pero en 2005, un grupo de expertos la compró por apenas $1,175. Sí, menos de lo que cuesta un iPhone. Después de una restauración meticulosa y mucho debate entre historiadores del arte, algunos expertos concluyeron que sí, que podía ser de Leonardo. Y aquí viene lo interesante. En 2017, la casa de subastas Christie's la vendió por la escandalosa cifra de $450 millones, supuestamente al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. ¿Y el cuadro? Desapareció, literalmente. Desde esa venta no se ha vuelto a ver en público. Se rumorea que está en un yate privado o en algún palacio en Arabia Saudita, pero nadie lo ha confirmado. Y lo más curioso es que muchos expertos aún dudan de que Da Vinci lo haya pintado por completo. Algunos creen que solo hizo algunos trazos y que fue terminado por sus alumnos. Así que, en resumen, el cuadro más caro del mundo puede que no sea 100% de Da Vinci y está perdido en algún rincón del planeta. ¿Te imaginas pagar $500 millones por una pintura que tal vez ni fue del artista que crees? ¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial, en medio del caos y la escasez, a más de un soldado le inyectaron agua de coco directamente en las venas? Sí, suena a locura tropical, pero pasó. Y aquí viene lo curioso. El agua de coco tiene una composición de electrolitos tan parecida al plasma humano, que en situaciones desesperadas, los médicos de guerra la usaron como solución intravenosa improvisada para hidratar y estabilizar a soldados heridos. Pero espera, eso no significa que sea seguro hacerlo hoy, aunque contiene potasio, sodio y magnesio, ingredientes clave para la rehidratación. El agua de coco no tiene ni las proteínas ni los nutrientes esenciales del plasma sanguíneo. Es decir, no puede transportar oxígeno, defenderte de infecciones ni regular funciones vitales como lo hace el plasma real. ¿Y por qué no es buena idea usarla como sustituto intravenoso? Porque no está esterilizada. Puede contener bacterias. Y una mala manipulación podría causar infecciones graves o incluso la muerte. Pero aquí viene lo interesante. A pesar de que no sirve como plasma, el agua de coco sí es una bebida increíble para la rehidratación natural, sobre todo si has sudado como loco en el gimnasio, corrido una maratón o sobrevivido a una noche de tacos muy picantes. Gracias a sus electrolitos puede ayudarte a equilibrar tus niveles de hidratación mucho mejor que varias bebidas comerciales llenas de azúcar. Eso sí, bebe, no inyectes. En resumen, el agua de coco no es tu héroe de quirófano, pero sí puede ser tu aliada después de una deshidratación. Y aunque suena a solución mágica de supervivencia, la ciencia actual no la recomienda como sustituto de plasma. Lo que funcionó en una guerra no siempre aplica en un hospital moderno. Así que ya sabes, si te caes, te raspas o te cansas, agua de coco a la boca, no a la vena. ¿Te imaginas qué hace falta para escalar el monte más alto del planeta? Hoy te lo cuento como si estuviéramos frente a una fogata en el campamento base. Comenzamos con un dato que te hará temblar. El Everest tiene 8.849 metros, con apenas un tercio del oxígeno que hay al nivel del mar. En esos niveles, conocidos como zona de la muerte, el cuerpo humano simplemente no puede mantenerse y favorablemente solo sobrevive unas horas. Pero espera, que esto se pone mejor. ¿Sabías que las placas tectónicas siguen empujando al Everest unos 0.6 centímetros cada año? Eso sí que es persistencia geológica. Como dato curioso, en 1856 lo midieron por primera vez y aunque se ajustó varias veces, hoy se acepta como 8.848.86 metros.
Y aquí viene lo interesante. El primer ascenso fue protagonizado por Edmund Hillary y Tenzing Norgay el 29 de mayo de 1953, después de decenas de intentos anteriores, algunos hasta en solitario. Hillary lo planeaba todo como una misión casi militar, con cientos de porteadores y sherpas apoyándolos. Hoy en día, aproximadamente 600 personas hacen cumbre cada año, gracias a expediciones comerciales que cuestan entre 80,000 y 120,000 euros. Pero no te imagines un desfile de turistas. La montaña sigue cobrando vidas, especialmente durante tormentas o malas decisiones tomadas bajo falta de oxígeno. Porque sí, el Everest tiene una cara letal. En mayo de 1996, una tormenta atrapó a decenas de escaladores, causando múltiples muertes en solo 24 horas. Y no es un hecho aislado. El llamado Death Zone a más de 8,000 metros ha cobrado la vida de más de 340 personas. Ahora imagina. Cada paso hacia la cima combina historia, geología y supervivencia, placas en colisión, condiciones extremas, sherpas genéticamente adaptados y una mezcla de ciencia y mito. Desde Mallory e Irvine en 1924, todavía hoy envueltos en incógnitas, hasta las expediciones modernas guiadas por tecnología y psicología de montaña. Así que la próxima vez que veas ese pico en las fotos, recuerda, tras su belleza imponente, hay geología activa, historia centenaria, tecnología nuclear de preparación y una cuerda frágil entre la vida y la muerte. El Everest es más que una montaña, es un relato vivo en altitud extrema. ¿Y tú, te atreverías a subirla? ¿Sabías que en Tokio cada paso que das en el metro podría estar generando electricidad? Sí, literalmente estás caminando sobre una fuente de energía y ni te das cuenta. Pero espera, que esto no es ciencia ficción. En algunas estaciones del metro de Tokio, los pisos están equipados con una tecnología llamada piezoelectricidad. ¿Suena complicado? Lo es un poco, pero te lo explico fácil. Imagina un material que, cuando lo pisas o le aplicas presión, genera electricidad. Así, cada pisada se convierte en una mini batería que alimenta las luces, pantallas LED o incluso otros sistemas dentro del metro. Increíble, ¿no? Y aquí viene lo más loco. Es energía 100% limpia. No depende del sol, del viento ni del agua. Solo de algo que millones de personas hacen todos los días: caminar. Japón, como siempre, va un paso adelante, combinando innovación y sostenibilidad hasta en los lugares más cotidianos. ¿Te imaginas si esto se implementara en los estadios, aeropuertos o conciertos? Millones de pasos generando energía en tiempo real. Pero ojo, no todo es tan sencillo. Aunque la tecnología piezoeléctrica es fascinante, todavía se enfrenta a desafíos como el costo de instalación y la eficiencia energética. Pero la idea está sembrada y eso es lo importante. Por ahora, Tokio ya demuestra cómo la tecnología y la conciencia ambiental pueden ir de la mano. Caminar por ahí no solo te lleva a tu destino, también ayuda a iluminarlo. Así que la próxima vez que camines por una estación en Japón, recuerda, tus pasos no solo cuentan, también cargan. ¿Y tú? ¿Estarías dispuesto a caminar por el futuro? ¿Te imaginas recuperar la audición gracias a una proteína? Parece sacado de ciencia ficción, pero es real. Se llama otoferlina y podría ser la clave para que personas con sordera profunda vuelvan a escuchar. Pero espera, aquí viene lo interesante. Todo comienza con un pequeño error genético, una mutación en el gen OTOF. Este gen es el encargado de producir la otoferlina, una proteína que actúa como traductora entre las ondas sonoras y el lenguaje eléctrico que entiende tu cerebro. Sin ella, las células ciliadas del oído, esas que vibran con cada sonido, no pueden comunicarse con el nervio auditivo. Resultado: silencio total. Ahora, ¿cómo lo están solucionando? Con terapia génica. Básicamente, los científicos usan un virus inofensivo como si fuera Uber, pero en lugar de llevar personas, transporta una copia sana del gen OTOF directo al oído interno. Una vez ahí, las células empiezan a producir otoferlina nuevamente, y el milagro ocurre. La señal de sonido se restaura y el cerebro vuelve a recibir mensajes. Y lo más loco es que ya está funcionando en humanos. En estudios recientes, niños que habían nacido sordos por esta mutación genética comenzaron a responder a estímulos auditivos tras recibir el tratamiento. Escucharon voces, ruidos, incluso aprendieron palabras, todo gracias a una proteína que jamás habían producido antes. Eso sí, hay un detalle clave: el tiempo. Esta terapia es más efectiva si se aplica lo antes posible, incluso antes de que el niño empiece a hablar. Cuanto antes se restablezca la audición, mejor se desarrolla el lenguaje. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de devolverle el sonido a quienes solo conocían el silencio.
no con magia, sino con ciencia. ¿Y tú? ¿Crees que algún día también podremos editar otros sentidos perdidos? ¿Te imaginas que te regalen una isla solo para que puedas usar bikini sin restricciones? Bueno, eso fue exactamente lo que hizo un multimillonario de Dubái llamado Jamal Al-Nadak. Sí, como lo oyes. Este magnate decidió comprar una isla entera en Asia, y no una islita cualquiera, una valuada en $50 millones, todo para que su esposa, Saudi Al-Nadak, pudiera tomar el sol y disfrutar del mar sin preocuparse por normas culturales o sociales que rigen en su país. Pero espera, eso no es lo más loco. Resulta que Saudi no es cualquier persona, es una influencer británica con miles de seguidores en redes sociales, y cuando compartió en Instagram su nuevo paraíso privado, posando en bikini y sonriendo junto al mar, las redes literalmente explotaron. Unos aplaudieron el gesto, llamándolo el regalo más romántico del año. Otros lo tacharon de puro lujo innecesario, de esos que solo los ultra ricos pueden darse. Pero lo que es indiscutible es que esta historia no pasó desapercibida. Y aquí viene lo interesante. En Dubái, aunque es una ciudad moderna, existen normas estrictas sobre el uso de ropa en lugares públicos. Jamal, al parecer, no quería que su esposa se sintiera limitada por esas reglas. Así que en lugar de luchar contra el sistema, le compró su propio mundo sin reglas. La isla no solo se convirtió en su refugio de libertad, sino también en un símbolo viral del amor moderno, extravagante, polémico y completamente fuera de lo común. Así que la próxima vez que alguien te pregunte ¿qué es lo más loco que alguien ha hecho por amor?, ya tienes una historia para contar. Porque mientras algunos regalan flores, otros regalan islas. ¿Y tú? ¿Qué harías si tuvieras $50 millones y una sola razón para usarlos? Si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. ¿Sabías que África se está partiendo en dos? No, no es una metáfora ni una exageración. Literalmente, el continente africano se está dividiendo lentamente en dos masas de tierra, y podríamos estar presenciando el nacimiento de un nuevo océano. Pero espera, eso no es lo más loco. Todo comienza con una grieta gigantesca en el este de África, conocida como el Sistema de Rift de África Oriental. Imagina una herida en la corteza terrestre que se abre muy, muy despacio, pero que no se detiene. Esta fractura atraviesa países como Etiopía, Kenia, Tanzania y Mozambique y se extiende por miles de kilómetros. ¿Y por qué está pasando esto? La culpa la tienen las placas tectónicas, esas enormes porciones de la corteza terrestre que flotan sobre el manto. En este caso, la placa africana se está partiendo en dos: la placa nubia y la placa somalí. Y ambas se están separando, a paso de tortuga, sí, pero de forma constante. Y aquí viene lo verdaderamente épico. Si este proceso continúa, y los geólogos dicen que sí lo hará, dentro de unos 5 a 10 millones de años, el cuerno de África quedará completamente separado del resto del continente. Y entre medio aparecerá un nuevo océano, como quien ve crecer una grieta que con el tiempo se llena de agua. Esto no solo transformará el mapa del mundo, también tendrá un impacto en el clima, la biodiversidad, las rutas migratorias de los animales e incluso en las poblaciones humanas que habitan la zona. ¿Te imaginas un futuro donde África ya no sea un solo continente? Pues ese futuro ya empezó. Aunque, por suerte, lo estamos viendo en cámara lenta. Así que, la próxima vez que alguien te diga que los continentes no se mueven, diles que África ya empezó a despedirse de sí misma. ¿Y si te dijera que el perro más inteligente del mundo no es el Border Collie, así como lo oyes? Aunque por años se ha llevado la corona de la inteligencia canina, un nuevo estudio con más de 1000 perros evaluados científicamente ha revelado que hay un nuevo campeón, el pastor belga Malinois. Pero espera, eso no es lo más loco. Este estudio, realizado con pruebas rigurosas de comportamiento y cognición, puso a los canes a resolver problemas, interpretar gestos humanos y tomar decisiones por sí mismos. ¿Y adivina qué? El Malinois no solo entendía lo que se le pedía, sino que muchas veces resolvía las tareas más rápido y mejor que cualquier otra raza. ¿Te imaginas a un perro que no solo aprende comandos, sino que los anticipa? Pues eso hace el Malinois. Tiene una capacidad increíble para analizar el entorno, leer a las personas y actuar con autonomía. Por eso es el favorito en cuerpos de seguridad, búsqueda y rescate, e incluso en trabajos militares. Y aquí viene lo más interesante.
Aunque el Border Collie sigue siendo un genio en pastoreo y obediencia, el Malinois lo supera en versatilidad. Es como comparar a un matemático brillante con un agente secreto que, además de resolver ecuaciones, escala paredes y desactiva bombas, todo mientras mueve la cola. ¿Y qué hay de otras razas? Bueno, el Hovawart, el perro de agua español y, por supuesto, el propio Border Collie también destacaron, pero ninguno alcanzó ese nivel de autonomía, iniciativa y rapidez para aprender tareas completamente nuevas que demostró el pastor belga Malinois. Así que si pensabas que ya lo habías visto todo en inteligencia canina, prepárate, porque el Malinois acaba de reescribir las reglas del juego. ¿Sabías que ya nació un bebé con 3 padres genéticos? Sí. No es ciencia ficción, ni un experimento loco sacado de una película. Es realidad. Y ocurrió gracias a una técnica revolucionaria llamada terapia de reemplazo mitocondrial. Pero espera, ¿3 padres? ¿Cómo funciona eso? Aquí viene lo interesante. Este procedimiento no busca crear un superbebé con poderes especiales, sino evitar enfermedades genéticas graves. Lo que hacen los científicos es tomar el núcleo del óvulo de la madre, que contiene la mayor parte de su ADN, y lo transfieren a un óvulo donado que no tiene mutaciones en su ADN mitocondrial. Después se fecunda con el esperma del padre y listo. Nace un bebé con el ADN nuclear de mamá y papá, y un poquito del ADN mitocondrial de una tercera persona. Es como si le cambiaran el motor a un coche, pero mantuvieran toda la carrocería original. ¿Y por qué es importante esto? Porque las mitocondrias, esas pequeñas fábricas de energía dentro de nuestras células, tienen su propio ADN. Si ese ADN está dañado, puede causar enfermedades gravísimas e incurables. Con esta técnica se le da al bebé una oportunidad de nacer sano y vivir una vida normal, algo impensable hace apenas unas décadas. Pero claro, esto no llega sin polémica. Muchos se preguntan si estamos cruzando una línea ética. ¿Qué pasará a largo plazo con estos niños? ¿Qué derechos tiene la donante del óvulo? ¿Estamos jugando a ser dioses? Y aún así, en lugares como el Reino Unido o Grecia, ya han nacido los primeros bebés con 3 padres genéticos. Y en todos los casos, los resultados han sido esperanzadores. ¿Te imaginas un futuro donde ninguna familia tenga que temer heredar una enfermedad genética devastadora? Ese futuro ya empezó. ¿Pagarías 3,000 euros por un rollo de cinta adhesiva? No, no es broma. Balenciaga, la marca que ya nos sorprendió con bolsas que parecían de supermercado y zapatos rotos a precio de oro, ahora lanza una pulsera que parece cinta transparente. Sí, esa que usas para envolver regalos o arreglar tu control remoto, pero en versión alta costura. Pero espera, eso no es lo más loco. Esta joya fashionista forma parte de su colección de invierno, y aunque en pasarela se presentó como una pieza elegante y minimalista, las redes sociales la convirtieron en el blanco perfecto de memes y burlas. Porque claro, ¿quién en su sano juicio pagaría una fortuna por algo que puedes encontrar en una papelería por 20 pesos? Y aquí viene lo interesante. La pulsera no solo es un accesorio, también es una crítica disfrazada. Algunos expertos en moda aseguran que Balenciaga juega a provocar, a cuestionar qué consideramos lujo y hasta dónde estamos dispuestos a pagar por el nombre de una marca. Además, este no es el primer invento polémico de la casa de moda. Ya han vendido tenis rotos por más de $1,000 y bolsos que parecen bolsas de basura. Y aún así, se agotan. ¿Te imaginas usar en la muñeca un rollo de cinta adhesiva y que alguien te diga, ¡wow, qué pulsera tan exclusiva! Esa es la magia y la locura del marketing de lujo. Entonces, ¿es moda o una burla? ¿Arte o exageración? Lo cierto es que Balenciaga volvió a hacer lo que mejor sabe: poner a todo el mundo a hablar, reír, criticar y sobre todo, mirar. Porque en el mundo de la moda a veces lo más absurdo es lo más brillante. ¿Te has preguntado qué tan limpia está realmente tu botella de agua? Pues espera a escuchar esto. Una mujer en Estados Unidos llamada Kay Smith estuvo a punto de morir por culpa de algo tan simple como su termo reutilizable. No se cayó, no se atragantó. Le dio bronquitis e infección por moho. Sí, mojo. Todo por no lavar bien la boquilla de silicona. Pero espera, eso no es lo más loco. Resulta que Kay usaba su botella todos los días, como muchos de nosotros, pero lo que no sabía es que bajo esa tapa hermética y saludable se estaba formando una colonia de hongos digna de una peli de terror. Y lo peor es que el moho no solo afectó sus pulmones, también desarrolló urticaria, sinusitis y estuvo al borde de una hospitalización seria. Y aquí viene lo interesante.
Muchos pensamos que con un enjuague rápido ya estamos del otro lado, ¿no? Pero no. Las botellas reutilizables, sobre todo las que tienen piezas de silicona o popotes integrados, pueden acumular bacterias, hongos y mugre si no se lavan bien con agua caliente y jabón. Y no basta con darle una enjuagadita. ¿Te imaginas estar tomando agua pensando que estás cuidando tu salud mientras te envenenas lentamente con microbios? Desde este caso, miles de personas han revisado sus termos y más de uno encontró cosas que no quieren recordar. Así que ya sabes, si no quieres que tu botella se convierta en una incubadora de enfermedades, límpiala a fondo cada día, desmonta todas sus piezas y si huele raro, mejor cámbiala, porque sí, hidratarse es importante, pero hacerlo con un nido de moho en la boca, eso sí que no. ¿Te imaginas estar tan perdido que literalmente te unes a la búsqueda de ti mismo? Pues esto le pasó, y no es broma, a un hombre en Turquía llamado Beyhan Mutlu, de 50 años. Estaba en el bosque, se emborrachó, se desorientó y desapareció. Su familia, al no tener noticias de él durante horas, dio aviso a las autoridades y se armó un operativo con policías, voluntarios y vecinos para encontrarlo. Pero espera, eso no es lo más loco. Mientras todos lo buscaban con linternas y gritando su nombre entre los árboles, Beyhan apareció. Pero no para decir, aquí estoy. No, se topó con los voluntarios, les preguntó qué pasaba y, como buen ciudadano, se unió al equipo de búsqueda, sin saber que él era el desaparecido. ¿Te imaginas eso? Caminando con extraños, gritando tu propio nombre, sin tener la más mínima idea de que lo están gritando por ti. Y aquí viene el giro épico. Después de un rato, alguien del grupo gritó, Beyhan Mutlu, ¿dónde estás? Y él, con la seguridad de un héroe, respondió, aquí estoy. Silencio. Todos lo miraron. Señor, ¿usted es Beyhan Mutlu? Sí, ¿por qué? Lo estamos buscando a usted. Y ahí, en plena confusión, se resolvió el misterio. La historia, como era de esperarse, se volvió viral en todo el mundo. Algunos se rieron, otros no podían creerlo, y unos más se preguntaron, ¿qué tan perdido tienes que estar para no saber que eres tú el desaparecido? Pero lo cierto es que no fue el primero. Casos similares han ocurrido en otras partes del mundo. Cuando el alcohol o ciertas sustancias están de por medio, el cerebro puede borrar la ubicación, el tiempo, incluso tu propia identidad por unas horas, así que ya sabes, si algún día te pierdes, revisa bien antes de unirte al operativo. No vaya a ser que termines buscando a ti mismo. ¿Sabías que los canguros nunca dejan de crecer? Sí. Suena como un mito de internet, pero es real. A diferencia de la mayoría de los mamíferos que alcanzan su tamaño final y ahí se quedan, los canguros, especialmente los rojos y sus primos los wallabies, siguen creciendo durante toda su vida. Lento, sí, pero constante. Y eso, amigo curioso, cambia todo. Pero espera, eso no es lo más loco. Además de su esqueleto, sus dientes también nunca dejan de crecer. Imagínate tener que lidiar con muelas que siguen saliendo, moviéndose hacia adelante como en una cinta transportadora. Y no es porque la evolución haya dicho, ¿por qué no? Es porque su dieta basada en pasto duro los obliga a desgastar los dientes constantemente, y si no crecieran sin parar, simplemente no podrían comer. Ahora bien, ¿te imaginas si esto nos pasara a nosotros? Con 80 años serías un gigante, y con los dientes más afilados que nunca. Por suerte, o por desgracia, no somos canguros. Y aquí viene lo interesante. Este crecimiento interminable tiene un nombre científico, crecimiento indeterminado. Se ve en peces, reptiles, anfibios y sí, también en estos marsupiales saltarines. ¿La razón? Adaptación. Si hay abundancia de alimento y condiciones favorables, pueden crecer más grandes. Si el entorno se vuelve hostil, su cuerpo lo nota y frena un poco. Eso sí, no es que lleguen al tamaño de un autobús. Aunque podrían seguir creciendo, factores como enfermedades, depredadores o accidentes terminan limitando cuánto llegan a medir en la vida real. Pero en teoría, si un canguro viviera eternamente, también sería eternamente creciente. Así que la próxima vez que veas uno en un documental, recuerda, ese amigo peludo y musculoso no ha terminado de crecer. Y mientras tú ya no pasas del 1,75 desde secundaria, él sigue sumando centímetros, salto a salto. ¿Sabías que los elefantes pueden hablarse a más de 10 kilómetros de distancia? ¿Y tú ni te enteras? Sí. Así como lo oyes, o mejor dicho, no lo oyes, estos gigantes utilizan infrasonidos, unas frecuencias tan bajas que el oído humano simplemente no las puede detectar.
Pero para ellos es como un WhatsApp natural que atraviesa selvas, sabanas y hasta el suelo mismo. Y aquí viene lo más loco. No solo envían estos mensajes por el aire, también los mandan por el suelo. Los elefantes pueden detectar vibraciones sísmicas a través de las plantas de sus pies. Literalmente sienten los mensajes con todo el cuerpo. Imagina que pudieras recibir un mensaje de texto con los pies. Sería raro, ¿no? Bueno, para ellos es parte del día a día. ¿Y para qué usan estos superpoderes sonoros? Desde advertencias de peligro hasta llamados amorosos o simplemente para ubicar al grupo. Si una manada se separa por varios kilómetros, no hay problema. Los infrasonidos hacen el trabajo. Y ojo, no es la única forma en la que se comunican. También tienen todo un repertorio de sonidos audibles como trompetas y gruñidos, que usan cuando están cerca. Además, sus orejas, colas y cabezas son como señales de tránsito. Si ves una oreja moviéndose de cierta forma, ya sabes lo que significa. Si eres elefante, claro. Pero espera, eso no es todo. También se tocan para transmitir confianza o afecto, y usan olores para saber quién está en celo, quién está nervioso o quién pasó por ahí hace unas horas. Su orina, heces y secreciones son como cartas aromáticas que dejan en el camino. Así que la próxima vez que veas un elefante moviendo la trompa, tocando el suelo o lanzando un rugido profundo, recuerda, probablemente está diciendo algo muy importante. Aunque tú no lo escuches, en su mundo, las palabras viajan bajo tierra. ¿Has escuchado que los búhos no pueden sostener su propia cabeza? Suena gracioso, pero también es completamente falso. Este mito se volvió viral hace un tiempo. Que los búhos, sobre todo de pequeños, no pueden controlar el peso de su enorme cabezota. Y aunque sí es cierto que los polluelos se ven medio torpes, la verdad es otra. Y aquí viene lo interesante. Los búhos, incluso desde jóvenes, tienen control sobre su cabeza. Lo que pasa es que, en proporción, su cabeza es demasiado grande para su cuerpo. Imagina tener un melón encima del cuello. Obvio te tambaleas. Pero eso no significa que no puedan controlarla. Es solo cuestión de equilibrio y maduración muscular. Pero espera, eso no es lo más loco. Los búhos adultos no solo controlan su cabeza, la giran como si fueran de otro planeta. Pueden rotarla hasta 270 grados en cualquier dirección, sin romperse el cuello ni interrumpir el flujo sanguíneo al cerebro. ¿Cómo lo hacen? Aquí viene la magia anatómica. Los búhos tienen 14 vértebras cervicales. Los humanos solo tenemos 7. Además, tienen un cóndilo occipital especial, algo así como una bisagra entre el cráneo y la columna, que les da esa flexibilidad impresionante. Y por si fuera poco, sus arterias están diseñadas con bolsitas de aire que evitan que se colapsen cuando giran. ¿Te imaginas tener esa habilidad en clase o en la oficina? Te giras lentamente y miras al de atrás sin mover los hombros. Nivel búho activado. Entonces no. Los búhos no andan por ahí cabeceando como si tuvieran sueño eterno. Ellos dominan su cuello mejor que un bailarín de breakdance. Y lo usan no solo para mirar, sino para cazar, vigilar y sobrevivir. Así que la próxima vez que veas uno con esa mirada intensa y misteriosa, recuerda, no solo te está observando, probablemente también está pensando si te puede girar el cuello como lo hace con el suyo. ¿Sabías que sin las lombrices, la vida en la Tierra tal como la conocemos podría colapsar? Suena exagerado, pero espera, porque esto va en serio. Las lombrices no solo son esos bichitos que ves después de la lluvia arrastrándose en la tierra. Son auténticas ingenieras del suelo. Y lo que hacen bajo nuestros pies es digno de una ovación de pie. Aunque ellas nunca lo verían porque, bueno, no tienen ojos. Pero aquí viene lo interesante. Cuando una lombriz se mueve, está haciendo mucho más que arrastrarse. Está abriendo túneles microscópicos que airean el suelo, dejan pasar el agua y permiten que las raíces respiren. ¿Sabías que gracias a esto las plantas crecen más sanas y fuertes? Y eso no es todo. Al alimentarse de restos de hojas y materia orgánica, las lombrices generan un abono natural llamado humus, que está cargado de nutrientes. En otras palabras, estas criaturas convierten la basura del suelo en fertilizante de lujo. ¿Te imaginas tener una fábrica ecológica bajo tus pies trabajando 24/7 gratis? Pues eso hacen las lombrices. Y como si fuera poco, también promueven la vida de otros microorganismos, lo que hace que el suelo sea más resistente a enfermedades. Básicamente son como los jardineros invisibles del planeta. Pero espera, eso no es lo más loco. También ayudan a regular el ciclo del carbono. Sí, esas pequeñas criaturas sin patas ni rostro juegan un papel crucial en el equilibrio climático del mundo. Y como si fueran parte de una cadena sagrada,
Sirven de alimento para aves, anfibios y reptiles. Son el eslabón silencioso de la vida. Así que la próxima vez que veas una lombriz, no digas guácala, mejor salúdala como se merece. Porque en ese cuerpecito resbaloso vive el secreto de los bosques, los cultivos y quizás del planeta entero. Si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. ¿Sabías que los tiburones pueden sentir tu presencia sin verte, sin olerte y sin escucharte? Literalmente pueden detectar tu energía, incluso si estás escondido bajo la arena. Pero espera, deja que siga iluminado tu mente. Estos depredadores marinos tienen un truco real bajo la manga: electrorecepción. Y no es algo que imaginé, es pura biología brutal. Este poder viene de unas estructuras llamadas ampollas de Lorenzini, y suena a hechizo de Harry Potter, pero no. Son pequeños poros ubicados en la cabeza del tiburón, llenos de un gel conductor que está conectado a nervios ultrasensibles. ¿Y para qué sirven? Pues, imagina que un pez está enterrado en el fondo del mar, completamente oculto. Nada se mueve, no hay ruido, no hay burbujas, pero su cuerpo sigue produciendo señales eléctricas mínimas con cada latido del corazón, cada contracción muscular. Y ahí es donde entra el tiburón. Capta esas microseñales y va directo al ataque. Y aquí viene algo sumamente interesante. Los tiburones pueden detectar voltajes tan pequeños como una 1.000.000.000ésima de voltio por centímetro. Sí, lo leíste bien. Esa sensibilidad hace que su electrorecepción sea una de las más precisas del reino animal. Pero esto no solo les sirve para cazar. También usan este superpoder para orientarse con el campo magnético de la Tierra. Es decir, pueden navegar los océanos como si tuvieran un GPS biológico integrado. Así de avanzados están. Y aún hay más. Algunos estudios sugieren que podrían usar este sentido para evitar peligros, como depredadores más grandes o incluso redes de pesca. Así que la próxima vez que veas un tiburón, recuerda, no solo tiene olfato para la sangre ni dientes afilados, tiene un radar natural incorporado en su cara, que lo hace un cazador letal incluso en la completa oscuridad. Los tiburones no solo dominan el océano con fuerza, también con electricidad. ¿Sabías que las orcas, sí, esas gigantes del océano también conocidas como ballenas asesinas, a veces no matan a sus presas de inmediato? Las juegan, literalmente. Prepárate para esto tan solo. Imagina ver a una orca lanzar a una foca al aire como si fuera una pelota. No es una exageración. Se han documentado casos donde estas criaturas hacen exactamente eso. Agarran a sus presas, las sueltan, las persiguen de nuevo, y repiten el ciclo como si estuvieran entrenando o incluso divirtiéndose. Y aquí viene lo asombroso. Los científicos no se ponen de acuerdo del todo. Algunos creen que este comportamiento es una forma de juego. Otros piensan que es práctica de caza, algo así como un simulacro letal para perfeccionar habilidades. Y hay quienes aseguran que es parte de su forma de socializar con otros miembros de su grupo. Sí, como si estuvieran diciendo, mira lo que atrapé, ahora tú. ¿Y si te digo que a veces lo hacen con humanos? Un estudio reciente documentó 34 casos en los que orcas ofrecieron comida a personas. No es broma. Les llevaron peces, calamares, como si quisieran compartir la cena. ¿Pero por qué? Algunas teorías apuntan a que podría ser un gesto de curiosidad, un intento de comunicación, o incluso una señal de que están aprendiendo culturalmente al observarnos. ¿Te imaginas? Una orca tratando de enseñarte cómo pescar. Otros comparan esto con lo que hace un gato cuando deja un pájaro muerto en tu cama, solo que en este caso mide 6 metros y vive en el mar. Así que ya lo sabes. Las orcas no solo son cazadoras implacables, también son inteligentes, sociales y, en cierto modo, bromistas. Lo que para nosotros sería un acto aterrador, para ellas puede ser simplemente una forma más de jugar. Y en el océano, los juegos de las orcas no son precisamente inofensivos. ¿Sabías que en uno de los lugares más fríos y solitarios del planeta cae nieve rosa? Sí, escuchaste bien. Nieve rosa, también conocida como nieve de sandía. Y aunque suena bonito, casi como algo sacado de un cuento de hadas, lo que hay detrás de este fenómeno es mucho más extraño y preocupante. Pero espera, eso no es lo más loco. Este color tan peculiar no se debe a contaminación, ni a un experimento raro del clima, sino a un organismo vivo. Se trata de una alga microscópica llamada Chlamydomonas nivalis, que vive en la nieve de la Antártida. Y aquí viene lo interesante. Cuando estas algas se exponen al sol, producen un pigmento rojo que actúa como una especie de bloqueador solar. Sí, las algas se echan su propio protector solar, natural.
Este pigmento no solo las protege de los rayos UV, sino que tiñe la nieve de un tono rosado que ha desconcertado a más de uno. De ahí que le digan también sangre de glaciar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esto debería preocuparnos? La verdad es que, aunque no lo creas, la nieve rosa absorbe más calor del sol que la nieve blanca. ¿Y qué pasa cuando la nieve absorbe más calor? Exacto, se derrite más rápido. Y eso es un problema, porque acelera el deshielo de los glaciares, que ya están en peligro por el cambio climático. Prepárate para esto. Lo que parece un fenómeno bonito, de esos que dan ganas de fotografiar para Instagram, en realidad podría estar empujando al planeta hacia un deshielo más acelerado. Curiosamente, este pequeño detalle se conecta directamente con el aumento del nivel del mar, la pérdida de hábitats polares y otros efectos del calentamiento global. Así que la próxima vez que escuches sobre nieve rosa en la Antártida, recuerda, no todo lo bonito es inofensivo. A veces la naturaleza también es poética y letal. ¿Te imaginas visitar un cementerio donde se cree que el fundador aún sigue vivo pero en meditación eterna? Bienvenido a Okunoin, el cementerio más sagrado y misterioso de Japón. Situado en el monte Koya, este lugar no solo alberga más de 200.000 tumbas, sino que también es considerado el sitio donde comenzará la salvación de las almas cuando llegue el Buda Miroku. Y prepárate, porque eso es apenas el comienzo. Pero lo que realmente te volará la cabeza es esto. En el corazón de este bosque sagrado descansa Kobo Daishi, el fundador del budismo Shingon, pero según sus fieles, no está muerto. Dicen que permanece en meditación profunda, esperando el momento exacto para despertar y guiar a la humanidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué hay en este cementerio que atrae a tantos creyentes? Y aquí viene lo más asombroso. Dentro del Salón de las Lámparas, conocido como Torodo, hay más de 10.000 faroles encendidos día y noche. Algunos llevan ardiendo durante siglos, donados por peregrinos con la esperanza de alcanzar la iluminación. ¿Sabías que incluso hay una estatua llamada el Jizo Sudoroso, que guarda una prueba de virtud? Si puedes levantar una piedra junto a él y se siente ligera, se dice que eres virtuoso. Pero si se siente pesada, bueno, tal vez tengas que trabajar más en tu karma. Y si todo esto ya suena como sacado de una película, espera a visitar Okunoin de noche. Bajo la tenue luz de los faroles, entre árboles milenarios y niebla flotante, el ambiente se vuelve tan místico que muchos aseguran haber sentido presencias, o incluso escuchado pasos entre las tumbas. Curiosamente, incluso antiguos señores feudales como Ieyasu Tokugawa están enterrados aquí. Porque sí, todos querían estar cerca del maestro, aun después de la muerte. Así que la próxima vez que pienses en un cementerio, recuerda. Algunos son algo más que tumbas, son portales entre mundos. ¿Te imaginas llegar a casa tras una salida normal y que te hagan pasar un polígrafo? Pues eso le sucedía a Steve, esposo de Debbie Wood, apodada por los medios como la mujer más celosa del mundo. Todo comenzó con una frase aparentemente inocente. Si quieres, me hago la prueba de polígrafo. Él la pronunció confiado, y Debbie la tomó en serio. Compró un detector de mentiras y a partir de entonces, cada salida de Steve, hasta para comprar pan, terminaba en sensores, preguntas estilo FBI, y el polígrafo encendido. Pero espera, eso no es todo. Y aquí viene lo interesante. Debbie no se limitaba al polígrafo. También revisaba su teléfono, correos electrónicos, cuentas bancarias y hasta instaló filtros parentales en computadoras y dispositivos para evitar que viera cualquier contenido con otras mujeres. Control absoluto. ¿Te imaginas la tensión? Ahora la pregunta es, ¿qué llevó a Debbie a llevar los celos a ese extremo? Los médicos diagnosticaron lo que llaman síndrome de Otelo, un tipo de celopatía patológica, donde la persona está convencida de sospechas irracionales e irrumpen en una búsqueda obsesiva de pruebas. Pero lo que realmente no creerás es esto. Pese a todo, Steve no solo continuó a su lado, se casaron. Él aseguraba que ella es mi alma gemela y un poco de celos no cambia eso. Lo curioso es que esta historia nos lleva a reflexionar. ¿Qué límites pone el amor? El caso de Debbie y Steve abrió un debate jugoso sobre celos, confianza y salud mental. Imagínate ese momento incómodo. Amor, me voy. Adiós. Y recibir la pregunta. ¿Quieres pasar el polígrafo antes de irte?
Esto nos enseña que, a veces, el cariño puede transformarse en control, y aunque haya diagnósticos, solo el amor o la paciencia puede decidir cuánto tolera una relación. Así que la próxima vez que alguien te diga «necesito que me confíes», recuerda a Debbie Wood y su detector de mentiras casero. Curiosamente, su historia conecta directamente con lo importante que es equilibrar afecto, confianza y libertad. Y si lo piensas bien, ¿qué es peor? ¿Una desconfianza casual o un interrogatorio cada vez que sales? ¿Te imaginas tener tu propia mano implantada en el tobillo? Suena raro, ¿verdad? Pero no lo es. Prepárate, porque lo que le pasó a Xiao Wei parece sacado de una película, pero ocurrió en la vida real. Este hombre sufrió un accidente laboral tan grave que su mano quedó completamente separada de su cuerpo. Y aquí viene lo impactante. Los médicos no la tiraron ni la guardaron en hielo. Se la cosieron al pie. Sí, tal como lo escuchas. Para evitar que la mano muriera por falta de sangre, los cirujanos chinos decidieron injertarla temporalmente en su tobillo. ¿La razón? La pierna tenía una buena red de arterias y venas capaces de mantener la mano viva, mientras el brazo se recuperaba lo suficiente para volver a recibirla. Y el dato más asombroso de todos es que funcionó. Durante semanas, Xiao Wei caminó con su propia mano unida al pie. Una escena que, aunque parezca broma, era un plan quirúrgico real para lograr algo casi imposible, volver a colocarle la mano en su lugar original. Pero espera, eso no es lo más loco. El reimplante fue un éxito. La mano no solo se mantuvo con vida, sino que recuperó parte de su funcionalidad tras una rehabilitación intensiva. Es decir, su pie salvó su mano. Ahora, la pregunta es, ¿por qué arriesgar tanto por una sola extremidad? Bueno, lo curioso es que en medicina el tiempo lo es todo. Si una parte del cuerpo pierde el riego sanguíneo por mucho tiempo, muere. Y lo único que podía mantener ese tejido con vida era el calor y la sangre de su propio cuerpo. Este pequeño detalle es clave para entender hasta dónde puede llegar la medicina moderna. Y también nos deja una gran reflexión. A veces, para recuperar lo que creemos perdido, hay que hacer cosas que jamás imaginaríamos. Así que la próxima vez que escuches que alguien tiene la mano en otra parte, tal vez, solo tal vez, sea literal. ¿Te imaginas ir al hospital por un dolor en el abdomen y descubrir que tienes un feto dentro de ti? No, no estás embarazado. Esto es fetus in fetu, y aunque suene imposible, es un fenómeno real. Prepárate para esto. En India, una bebé de apenas 7 meses llamada Prinza fue operada de emergencia porque tenía algo creciendo dentro de su cuerpo. ¿Adivinas qué era? Un feto. Un gemelo malformado que se alojó en su abdomen como si fuera un parásito. Pero lo que realmente te dejará con la cara de asombro es que no es un caso aislado. En otro hospital de la India, una recién nacida fue intervenida con solo 21 días de vida porque tenía no 1, sino 8 embriones en su interior. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible algo así? Resulta que durante el embarazo de gemelos, a veces uno de los embriones no se desarrolla del todo. En lugar de desaparecer, queda atrapado dentro del cuerpo de su hermano. Literalmente, el gemelo huésped continúa creciendo, mientras el otro queda encapsulado dentro, alimentándose de él como si fuera un invasor silencioso. Y lo más inquietante, hay adultos que han vivido años con un feto dentro sin saberlo. Algunos solo se enteran por un dolor extraño o un bulto, hasta que una ecografía revela el secreto. Lo curioso es que este fenómeno es tan raro que solo se han registrado menos de 200 casos en todo el mundo. Pero India, por alguna razón que aún no se comprende del todo, tiene una cantidad sorprendente de ellos. Y esto es importante porque significa que nuestro desarrollo como humanos puede ser aún más extraño y sorprendente de lo que imaginamos. Fetus in fetu no es solo una curiosidad médica, es una ventana al caos del inicio de la vida. Así que la próxima vez que sientas un dolor raro, bueno, solo digamos que la naturaleza guarda sus propios secretos. ¿Te imaginas vivir con el cuerpo tan torcido que tu cabeza y tu trasero estén a solo centímetros de distancia? No es exageración. Así vivía Jiang Yanchen, un joven de 19 años apodado en China como el niño plegado. Su columna estaba tan deformada que literalmente formaba una letra Z humana, y aún así jamás dejó de estudiar. Pero espera, esto no es lo más impactante. Jiang sufría de una condición llamada espondilitis anquilosante. Básicamente su columna se inflamaba y se endurecía hasta quedarse completamente rígida. ¿El resultado?
dolor constante, dificultad para respirar y una capacidad pulmonar del 20%. Ni siquiera podía sentarse, solo podía acostarse. Y desde ahí estudió, presentó exámenes y fue aceptado en la universidad. Así de decidido estaba. Ahora, prepárate para esto. En 2023, Jiang se sometió a 2 cirugías de altísimo riesgo. En la primera, los médicos literalmente desarmaron su columna, la estiraron y la estabilizaron con un enorme marco que sujetaba su cabeza y toda su espalda. Imagina tener un anillo metálico alrededor del cráneo por meses. Al despertar, Jiang no podía moverse, ni hablar. Solo podía mover los ojos y la boca. Intentó gritar, pero no salía ni un sonido. Solo logró llamar la atención al golpear con su mano el borde de la cama. Fue aterrador, y aquí viene lo más asombroso. Tras meses de recuperación, su columna ya no forma un ángulo de 180 grados, sino de 90 grados. Ahora puede sentarse, ver de frente a las personas y hasta estar de pie por más de una hora. Celebró su cumpleaños 19 en el hospital, ya sin el marco ortopédico que lo acompañó durante tanto tiempo. Lo curioso es que, a pesar de estar doblado por fuera, Jiang jamás se quebró por dentro. Su historia es una lección brutal de fuerza, valentía y perseverancia. Y esto es importante porque significa que, incluso cuando la vida te dobla, tú decides si te deja roto. ¿Te imaginas un festival donde la purificación del alma se expresa atravesando tu mejilla con una espada? Sí, escuchaste bien. Espadas, cuchillos, agujas. Todo eso y más forma parte del impactante Festival Vegetariano de Phuket en Tailandia. Pero espera, no te vayas por el nombre, porque aunque se llama vegetariano, este festival es cualquier cosa menos tranquilo. Cada año, durante el 9º mes lunar del calendario chino, que suele caer entre septiembre y octubre, miles de personas se reúnen en las calles de Phuket para una celebración que mezcla espiritualidad, tradición y extremos que desafían la lógica. ¿Y por qué lo hacen? La idea es purificarse, limpiar el alma de malas energías y atraer buena suerte. Para eso, los participantes siguen una dieta vegetariana estricta durante 9 días, se abstienen de alcohol, sexo y otros placeres, y algunos van aún más allá. Se perforan el cuerpo como prueba de devoción espiritual. Estamos hablando de cuchillos atravesando mejillas, varillas metálicas pasando por la lengua y hasta objetos simbólicos enormes que cruzan la cara, sin anestesia. Y aquí viene lo más loco. Se cree que mientras están en ese estado de trance, los participantes no sienten dolor. Se dice que están poseídos por espíritus divinos, lo que los protege y les permite hacer cosas que parecerían imposibles. Pero el festival no es solo eso. También hay procesiones, fuegos artificiales, música, danzas y una explosión de color y energía. Todo el mundo viste de blanco como símbolo de pureza, y las calles se llenan de puestos con comida vegetariana espectacular. Lo curioso es que, aunque puede parecer un espectáculo chocante, todo se hace con profundo respeto. Es una ceremonia sagrada para los devotos, un puente entre el cuerpo y el espíritu. Así que, si alguna vez visitas Phuket en esas fechas, prepárate, porque este festival no solo se ve, se siente, se escucha y se graba en la memoria para siempre. ¿Te imaginas nacer con tu propio hermano, pegado al abdomen? No como siameses comunes, no compartiendo órganos vitales. No, estoy hablando de llevar a tu gemelo dentro del cuerpo, como un parásito. Así fue la impactante historia de Jan Libera, el hombre que nació con su gemelo en el abdomen. Y no, esto no es leyenda urbana. Es un caso médico real que dejó boquiabiertos a los científicos del siglo XIX. Jean nació en Francia en 1884, con una protuberancia extraña en el vientre. Al principio nadie sabía qué era, pero con el tiempo quedó claro. Esa masa tenía dientes, cabello y hasta extremidades malformadas. Era su gemelo. Pero espera, esto no es lo más loco. El gemelo de Jean no estaba vivo en el sentido tradicional. Era un fetus in fetu, una rara condición en la que un feto malformado se desarrolla dentro del cuerpo de su hermano. Es tan raro que hasta hoy se han registrado menos de 200 casos en todo el mundo. Y aquí viene lo interesante. A diferencia de otros casos donde el gemelo parásito se detecta en etapas tempranas y se retira quirúrgicamente, Jean vivió con él durante décadas. De hecho, lo convirtió en su atracción principal. En una época donde los circos de fenómenos eran populares, Jean recorrió Europa mostrando al mundo su singularidad. Un cuerpo con 2 torsos y un solo corazón. Lo curioso es que Jean no tenía problemas graves de salud. Su gemelo no tenía cerebro ni órganos funcionales.
solo era un cuerpo incompleto alimentado por el suyo. Pero el impacto visual era tan fuerte que la gente lo llamaba el hombre con dos cuerpos. Ahora, imagínate vivir así. ¿Qué harías si llevaras contigo cada día un recuerdo viviente de lo que pudo haber sido otra vida? La historia de Jan Libera no solo es un dato curioso, es una ventana a los misterios del cuerpo humano y a lo extraña que puede ser la realidad. Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.